lo llevó a la habitación, lo escondió porque me pareció demasiado fuerte los temas que trataba y me dijo, vamos a esperar 1 o 2 años más para que lo lea porque es muy fuerte. Y fue cuando fui a hacer un test de orientación vocacional ¿sabes qué me dio? Licenciatura. Me metí a Fiverr, por ejemplo, que era una plataforma donde hacías trabajos por $5 para hacer cosas de 3D y me han pedido cosas súper turbias. Lo mío fue loquísimo porque no me dio miedo, pero o sea, no podía abrir los ojos. Y creo que no me podía mover tampoco. Y lo que le dijo al médico es que estaba muerto. O sea, le dijo, yo no tengo vida, estoy muerto completamente. A nosotros nos pasó, con mi familia hubo, creo que 3 de nosotros somos 6. Vivimos un sueño parecido, no sé si con algún miembro de la familia, con alguna tía. Y son cosas por ahí que decís, che, ¿qué mierda pasa? Y en el momento te asustás y decís, Bueno, buenas a todos. Acá estamos una vez más en el podcast, mi podcast. Así que estamos en el capítulo 4 y tenemos un invitado muy especial que viene ahora, un youtuber que yo consumo bastante, que me gusta hace bastantes años y que tengo muchas preguntas muy curiosas para hacerles porque particularmente tiene un montón de videos muy interesantes que tocan distintos temas, distintos tópicos y sobre todo los videojuegos, que es algo que yo capaz ahí no me manejo tanto, entonces tengo mucha curiosidad por de dónde viene esa pasión, de dónde vienen estas cosas. Así que le doy la bienvenida y vamos a responder la pregunta de ¿qué películas ve? Cinematics. Buenas. bueno, primero, hola y gracias, Connor, Uy, por invitarme. está cargando el Discord. Ahí está, perfecto. Ahora Ahí sí. está. Gracias por invitarme primero. ¿Cómo estás? Estoy bien, muchas gracias. ¿Vos cómo andás? ¿Cómo Bien, estás? bien. Hoy estuve a las corridas, entre trámites de la ciudad, que haces una cuadra y parece que son 5 cuadras en Buenos Aires. Uf, claro, en Buenos Aires debe ser otra cosa. Claro, estuve a las corridas con unos trámites de banco, ¿viste? Lo peor, Claro. de un banco a otro, uno está cerrado, el otro está deshabilitado, Uy, y así me recorrí todo la, y tuve que volver. la Bueno, mitad del país. Pero ahora ya bueno, está, bajamos con el matecito. ya estás tranquilo. ¿Ya bajás por hoy? ¿El día? Después tengo una reunión. Ah, ok, Y, queda un y- poquito más. Pero sí, sí, bueno, y después ya, sí. entonces avancemos para no quitarte más tiempo del que sea Nah, pero absolutamente necesario. yo ahora estoy para esto y nadie me va a molestar. Ok, perfecto. Bien, la primera pregunta con la que suelo iniciar en estas cosas, porque tipo, tenemos que imaginar, lo que va a pasar ahora es que tenés que imaginar que es más o menos una cronología de tu historia creando contenido, desde dónde inicia y la raíz, yo suelo encontrarla siempre en nada, ¿qué fue la primera cosa artística, ponele, que te llamó la atención? Porque, ponele, vos hablas de videojuegos, que es un medio artístico de cierta forma, em, entonces tengo como curiosidad, ¿qué te inspiró? ¿Cuál fue la primera vez que vos te agarraste, no sé, un control, un juego de cualquiera de video, que lo viste por la tele o algo? ¿Cuál fue ese primer acercamiento que tuviste vos? ¿Acercamiento a videojuegos Sí. específicamente? O a menos que haya algo más en la raíz que vos digas, el arte, en realidad yo hablo de videojuegos, pero en realidad me gusta esto. No sé. Sí. eh, Ahora, si vuelvo muy para atrás, yo me acuerdo que, bueno, mi padre tiene una fábrica de ropa, eh, Ok. una pequeña empresa sería, y ahí tenía una computadora de esas, no sé qué edad tenés vos, Yo pero tengo 23, por las dudas, para que 23. me tengas piedad Y si... yo calculo que conoces las computadoras con los monitores, esos cubos. Sí, 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 Bueno, yo totalmente. pasé por eso, yo tengo 30, yo pasé por eso, Ok. y en la fábrica de mi hijo estaban esas computadoras, y yo me acuerdo que dije, no sé si habré descargado algo, un Resident Evil de los primeros, Fua. de esos que se veían en tercera persona, Sí. o sea, de las cámaras incómodas, ¿viste? Y claro, mi papá no sabía nada. Yo me imagino, capaz que le detoné el sistema con algún virus, no sé. ¿Cómo lo Pero hiciste, me no? acuerdo. Sí, no me acuerdo ni cómo lo hice. No sé si era un CD, si era internet. Eso ya ni me acuerdo, porque era muy Claro. chico, demasiado. Eso sí lo tengo como un recuerdo. Después me acuerdo mucho de GTA Vice City en mi casa. Que mi mamá no quería que juguemos a GTA Vice City porque era muy violento. O los chicos Clásico. saquen eso, no decir obvio. Y después me acuerdo del FIFA con mi vecino, que cruzaba y nos poníamos a jugar al FIFA. Y eso sí, si me preguntás ahora, como los recuerdos más vagos por ahí, de cuando era más chico. Hmm. Eh, Después, ¿qué más? Bueno, con el arte en general, yo me acuerdo
Y mi mamá me leía cuentos antes de dormir. Y había uno que se llamaba Tengo un monstruo en el bolsillo. Ok. Y era una chica que era una niña o una adolescente, no recuerdo bien, que decía que cuando se metía la mano en el bolsillo sentía algo vivo ahí adentro, que pensaba que era un monstruo. Y bueno, a la larga la historia me la leyó durante, no sé si habrán pasado días o meses, ni me acuerdo, pero tenía un plot twist que me dejó como, ¡fua! Eh, no quiero spoilear ahora, pero en ese momento, sí, imagínate si los plot twists hoy, Ajá. a mí muchos me dejan con la boca abierta, imagínate que cuando tenía, no sé, 7 años, de habrá tenido 8. Ese cuento tenía un carácter terrorífico, porque viste que muchos cuentos infantiles tienen ahí como un coso que son medio oscuros. Y me parece, yo no sentía miedo, sentía más curiosidad en ese momento. No sé Ok, si tenía una portada que era como si te dijera en blanco y negro y en dibujos, medio claro. oscura, pero sí. Porque Eso fue a también los 8 años. tu canal tiene mucho que Eh, ver con el terror, como que se notan muchos videos ahí, como hablas de distintos tipos de terrores, entonces me da curiosidad también de dónde habrá venido esa curiosidad o eso que te llame para hacer esos videos. Me gusta mucho el terror y hay algo que yo habré contado varias veces ya, que cuando yo tenía 10 años llegaron mis padres de Buenos Aires con Hmm. un libro que se llama Socorro, de Ok, Elsa Bornemann. socorro. Socorro se llama. Tiene la cara de Frankenstein en la portada y dice 12 cuentos para caerse de miedo. Uf, Y claro, yo tenía 10 años en ese momento y mi viejo me lo trajo creyendo que era un libro para niños y es un libro para niños. Pero el sabor mantiene la particularidad de que, tenía la particularidad de que tocaba temas como por ejemplo la muerte, cosas de los espíritus y demás, y hmm, lo hacía de una manera que un pibe de 10 años salía traumado con un libro de esos. Y algo claro. muy curioso que yo siempre cuento es que mi mamá cuando lo empezó a leer, antes de dármelo a mí, lo llevó a la habitación, lo escondió porque me pareció demasiado fuerte los temas que trataba y me dijo, vamos a esperar 1 o 2 años más para que lo lea porque es muy fuerte. Eh, realmente siento que para 10 años sí es muy fuerte. ¿Y sabes qué hacía yo? Iba a la ¿Qué? habitación de mi vieja, cuando ella estaba en la escuela trabajando, lo buscaba y lo encontré, me acuerdo, y me lo ponía a leer. Y claro, ella ni sabía. Y yo de ahí salía temblando, me acuerdo. Uy. Yo decía, no puede ser que estas hojas me hagan sentir miedo, ¿viste? Es que el terror ¿Cómo es tiene esa cosa posible? tan curiosa que como que te llama. Vos decís, ¿qué es eso que me estoy perdiendo? ¿Qué es eso que se ve tan interesante? Yo lo entiendo, la verdad. Lo que es gracioso es que sea una emoción negativa, entre comillas, y uno la consuma y quiera consumir ese tipo de ficción como para, no sé, tuve un mal día, voy a pasarla mal con una peli de terror, ¿me entendés? Es raro. Es raro, es posta raro. Supongo que viene de una curiosidad humana, capaz, o al menos una fanatización por sentir toda la gama de sentimientos que tenemos, ¿no? Es como cuando escuchas una canción triste, como, ¿por qué querés sentirte triste? No sé. Es interesante Claro. que algo me haga sentir eso. Y eso lo dice, hay un autor que se llama Noel Carroll que escribió Filosofía del Terror o Paradojas del Corazón, que me lo recomendó un profe eh, en la facultad, y ahí explica más o menos, o intenta desvelar por qué alguien consume terror si el terror es algo no muy agradable que digamos. Y empieza a decir, por ejemplo, empieza a tirar teorías, ¿no? Por ejemplo, Hmm, que el espectador se lo cree, pero lo disfruta. Y empieza a tirar contradicciones como si se lo cree, debería salir corriendo. Entonces no se lo está creyendo. Tipo, como muy analítico o claro. muy científica la explicación. Bueno, y va más o menos, y habla sobre eso también. Como buscando básicamente la raíz de por Sí. qué. No, y si me pongo a tirarte ejemplo, vamos a estar 5 horas. Ok, Después me ok. acuerdo, por ejemplo, Puede el ser, tranquilo, proyecto vos date Blair Witch. nomás. No sé si conoces el proyecto Blair Witch, que era, Sí, sí, o sí. The Blair Project. Sí, 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 Una totalmente. película que salió en 1999, creo, y yo la vi a los 16. Claro. Y cuando la vi, era un found footage, metraje encontrado. Claro, cuando la vi, no, no, pero me quedé en ese momento. Ahí se me cae el DNI y es cuando aparece mi edad, ¿viste? Íbamos a alquilar películas al,
alquilaban DVDs. Pará, Claro. sí, DVDs. Mira, yo he llegado hasta el VHS, llegué. Hasta ahí. Ahí ya no te acompaño, pero yo alquilaba películas. Claro. Y después me acuerdo que alquilé esa. Y cuando lo vi no podía creer lo que estaba viendo. O sea, digo, esto es real, pasó en serio. Después Claro. busqué en internet a ver si había pasado en serio, decía que no, me alivié un poco. Pero es una película que está llena de gritos, que tampoco es una obra maestra. Lo que pasa es que en su momento se vendió como que era un documental real. Que se había Yo no sé encontrado. si hoy eso va contra la ley o qué, pero en su momento se vendió así, como que había pasado en serio y explotó. Pero mi cabeza, un pibe de 16 años ve eso, capaz que hoy lo ve y no le afecta tanto como en aquella época. Yo siento que los 16, mis 16 son diferentes a los 16 de un pibe de hoy. Hmm. ¿Por qué? En- O sea, siento que hoy los pibes como que les pones una peli de terror y capaz que se cagan de risa, ni les impacta. Claro, es Pero a como mí me... capaz el concepto este de que se pierde el misticismo porque ya capaz estamos más acostumbrados a buscar las cosas ahí nomás, entonces nada puede durar tanto en el misticismo porque ya sabes la respuesta o la realidad detrás de lo que estás viendo, capaz. O estamos más Sí, expuestos. sí, ha evolucionado mucho, no solo los medios o las obras ficcionales, sean cual sean, sino la gente. La gente cambió mucho. Desde cuando yo veía pelis hasta ahora. Yo vi El hombre de la bolsa con mis amigos. Ahí está, ahí está. Mi mamá de vuelta va a parecer como una persona mala, pero la pausó, me acuerdo. Y no quería que veamos eso. Y es muy gracioso que eso haya sido algo como, para, mi mamá no quiere que lo vea. Algo tiene esto, ¿me entendés? Entonces Hay tengo que algo, verlo. Dice, sí, hay algo, claro, hay algo mágico ahí en eso. Cuando te dicen no mires esto es porque, porque algo tiene. sí, sí, sí. Y siento que un poco, fíjate cómo me fui por las ramas, no sé ni, Yo te empecé a dejo, te hablar dejo de hacer. empecé a hablar es terrible lo mío, ¿eh? Empecé a hablar de las inspiraciones, las primeras inspiraciones, después no sé cómo llegué a esto. Yo no tengo ningún drama. Si vos decís retomar, retomo, si no, te dejo hablar nomás. Parece Después, interesante. pero sí, esos son algunos ejemplos de que por ahí más me marcaron. Hmm, Debe haber algún otro capaz que yo me acuerde, pero va por ahí. Había va una por revista, ahí. por ejemplo, revista Genios, se llamaba, Sí, que me traía suena. chistes, no sé qué. Y en un momento empezó a sacar una colección de CDs, eran CD-ROM, para los más jóvenes, vos apretabas un botón en la computadora y salía un coso que hacía así, vos ponías el disco, entraba de vuelta y ahí tenías que instalar el juego, claro, para comprarlo tenías que ir a un lugar, comprarlo. Todo era Y ahí físico. había, claro, y ahí había juegos de carreras. Pero literalmente era ¿cómo se llama? El de las ciudades. El ¿Cuál? juego este para hacer las Sims. ciudades. No, SimCity. SimCity. Era como ¿Ese? el SimCity versión, bueno, versión Manaus, poner. Ok. Era como, se llamaba, no sé qué nombre tenía, era como una copia. Hmm, Estaba no sé si estaban los Sims, pero había algo de ese estilo. ok. Y eso también me marcó. Eso Pero tenías ahí ¿sabes? como. Sí, ¿sabes Decime. por qué más me marcó? No por el juego, no tanto por el juego, sino por los momentos que pasaba con el juego. Es decir, a lo mejor iba a la casa de un amigo que vivía a 4 cuadras en mi ciudad Sí. y jugábamos juntos a un juego single player, o sea, de un solo jugador. A lo mejor nos poníamos el Microsoft Flight Simulator, también 2007, ponele. Hmm, Microsoft Flight Simulator. Y nos poníamos, él se ponía a volar un avión, yo lo miraba así, ¿viste? Y decía, fue. fua. Y ¿Qué era era el eso? Microsoft Flight Simulator. El helicóptero estaba que giraba, que no. Tuvimos que a poner al TF4 porque no paraba de girar el helicóptero. No, para. Ok. Esas son las cosas que me acuerdo. Ok. Entonces, a partir de ahí, ponele cómo evoluciona ese gusto. Porque supongo que de ahí en más, ¿sentís que tu vida estaba bastante orientada a lo que terminó siendo? Tipo, vos te veías hace muchos años creando contenido para esto. Porque muchas veces pasa que, nada, como YouTube es un medio que quizás evolucionó o cambió tanto, muchas veces ni te veías en esa, pero siempre dijiste, qué sé yo, quiero hacer algo audiovisual. ¿Tenías algo por ahí? Eh,
Y yo siempre, de chiquito, me gustaba mucho escribir cuentos o historias cortas. Ok. Yo me acuerdo que mis viejos tienen la primera historia corta que escribí, que se llamaba La Radio Rota. Te juro que esto es terrible, ¿eh? O sea, el cuento decía, una vez había un chico llamado Kevin que se le rompió la radio. Y entonces la llevó a arreglar y así pudo volver a escuchar. Ese era el cuento. ¿A qué Y eso edad, lo perdón? uf, eso que no sé qué edad, no sé qué edad puede ser un pibe que escribe algo así. No sé, 6 años. Fua. O, Mira, o, mira, o, interesante. o, o qué edad puede ser, porque imagínate que una boludez así tiene que ser muy, muy chico. No tengo idea, no Y tengo idea. claro, y entonces a partir de ahí empecé a escribir historias cortas y me empezó a Hmm. gustar mucho la escritura. Estaba en los libros estos de ¿Dónde está Wally? Que había que buscar a este personaje rojo y blanco. Sí, sí, sí. Y después me acuerdo que agarré eso, una copia, y empecé a dibujar por mi cuenta cosas relacionadas. O sea, muchos personajes a lo loco. Y metí a Wally por ahí, que me gustaba, y eso también me acuerdo, se lo regalé a un amigo. Todo lo que tiene que ver con dibujo y escritura apareció en ese momento, en los primeros años de mi vida. Mira. Después llegó el momento, que no sé qué momento fue, con lo audiovisual. Agarraba la cámara VHS de mi mamá, que lo usaba para grabar los cumpleaños, Ok. y empezaba a experimentar. Empezaba a hacer historias con la cámara de mi vieja. Hasta que, bueno, después, más adelante, bueno, ya a los 13 años, tuve mi primer teléfono. Era un Nokia que se levantaba y tenía la camarita, y también empecé a hacer como videos con eso. Bueno, en definitiva, a lo largo del tiempo me fui dando cuenta que me gustaba mucho crear historias, ya sea por escrito o Hmm. por audiovisual, por Has, video. has estado medio en todo, literalmente. Es como que has estado, has escrito, has dibujado, has hecho cosas audiovisuales. Es muy curioso eso, como que tu vida posta pasó por mucho arte, la verdad. Es interesante eso. Sí, y ahí agradezco un poco a mis viejos porque también, viste que eso también es importante. eh, Qué sé yo, a lo mejor ellos decían, no, este pibe está inclinándose para este lado, vamos a darle otras herramientas para que vaya por otro lado, ¿me entendés? Hmm. Y ellos lo que hacían era, si a mí me empezaba a gustar algo, no sé, me veían dibujando al personaje Wally, me compraban otro libro donde está Wally. Me veían Ah, dibujando a incentivaban. Frankenstein. Claro, 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 tal cual. Y fue pasando por ahí, y bueno, a lo largo del tiempo, mira, me acuerdo, esto es muy gracioso porque en el colegio nos teníamos que, llegando al fin del año, o sea, del último año, teníamos que separarnos en grupos según qué íbamos a estudiar. Ok. Y yo no Clásico. tenía ni idea. Y estaban un grupito ahí de derecho, los abogados, otro grupo que era, bueno, le gustaba medicina, otro grupo que era más reducido, odontología, dos o tres compañeras eran, Mira. y estaba yo con otro pibe que no teníamos ni idea de lo que íbamos a hacer. Y hablábamos sobre cine, ¿viste? Que a mí Claro. me gusta el cine, sí, pero yo le decía, mirando a todos los demás compañeros, yo le decía, pero ¿se podrá laburar de eso? Y no sé, Se está medio podrá. complicado. Vos fluí, me decía. Y claro, y fue cuando fui a hacer un test de orientación vocacional ¿sabes qué me dio? Licenciatura en biotecnología. Ok. ¿Qué me pasó por la cabeza en realidad? Yo tenía 17 años y fui influenciado por mis compañeros del colegio, fui con la idea de, no, tengo que estudiar algo importante, entre comillas, algo que me dé trabajo, algo, no sé. Y yo digo, la ciencia me gusta. Hmm. Y sí, a mí siempre me gustó la biología, la física y demás. Y fui con esa idea al centro de orientación vocacional. Que en el centro de orientación vocacional no te van a dar la respuesta mágica. Van a ver, te van a exprimir para que vos mismo sea el que saque es lo que querés estudiar. Fui a estudiar a Rosario, yo me acuerdo en ese momento, y pasaron 2 años donde estaba estudiando solo biotecnología, y al tercero fue mi hermano a estudiar producción musical. Hmm. Mi hermano era diferente a mí, porque él fue y dijo, yo voy a hacer lo que me gusta. ¿Qué me importa lo que piensen mis compañeros? Ya está. Ok.
yo lo veía, yo me acuerdo estar lavando los platos, ese momento clave, estar lavando los platos pensando en la... claro, en el futuro mío como licenciado en biotecnología. Y me imaginaba el laboratorio y digo, mierda, hay algo acá que no sé, yo no sé si me veo. Y empecé a pensar, bueno, a lo mejor, mira lo que pensaba, decía, a lo mejor empiezo a trabajar en un laboratorio y mientras tanto hago un curso de cine. Y ya cuando empiezan a llegar esos pensamientos hay algo raro, ¿viste? Sí, ¿no? Como que Mientras lavaba los, tratas de forzar claro, las dos ideas. mientras lavaba los platos, me acuerdo de estar mi hermano ahí mezclando sus producciones de la facultad. Fue cuando hice ese clic, che, tengo que, tengo que cambiar de carrera o algo. Y me acuerdo que fui de vacaciones con mis papás y mi familia. Me había comprado una camarita. Claro, ahí fue cuando me compré la cámara para grabar videos. Hice un corto, me acuerdo, hice un cortometraje allá solo de vacaciones. Y volví, cuando volvíamos a mi ciudad con la camarita, yo pensando que tenía que rendir un examen de biología o de física, estaba re angustiado, estaba muy bajoneado porque no quería seguir eso. Y cuando hablé con mis viejos, fue muy jodido decirles lo que me pasaba, pero fue una liberación tremenda de que lo mío era lo audiovisual, o era lo artístico y demás. Claro, como empiezan a aparecer todas las dudas, ¿no? Y ahora estoy a la mitad de la carrera, ¿cómo empiezo a conseguir dinero? ¿Cómo soluciono este problema? Y es que a los 17 años fue cuando tomé la decisión de ir a la Facultad de Ciencias. Y yo siento que era muy chico para empezar a tomar Que la decisión de lo que iba a ser el resto de mi vida, ¿me entendés? tiende a ser una decisión muy difícil específicamente por eso, ¿no? Es como, no tengo ni las herramientas, pero tengo que elegir qué va a ser del resto de mi vida. Claro, y lo gracioso es que me iba bien en la Facultad de Ciencias, ¿me entendés? Peor aún, o sea, más, ¿cómo se dice? Más claro aún, porque si te fuera mal podrías decir que era emoción del momento, pero si te iba bien y encima no querías estar ahí, algo había, evidentemente. Claro. Y bueno, después sí, me cambié y empecé a estudiar licenciatura en producción audiovisual. Ya ahora ya soy, soy licenciado en producción audiovisual. Ok, perfecto. Esa fue un poco... ¿Es como cine más o menos eso? Es como ¿Qué cine, sería? lo que pasa es que cuando vos decís producción audiovisual, bueno, cuando yo la empecé era televisión y cine. Mira. Hoy en día creo que se han añadido materias relacionadas al contenido de internet porque estamos en una época donde no podés pensar en audiovisual solo cine y televisión. Claro, Si no, estás hablando de hace 20 años atrás. claro. Yo más o menos la misma carrera que yo estudié, la mía tenía radio, imagínate. Aún no sé si han metido Ah, cosas mira, digitales. ¿cómo era el Así nombre que, de tu carrera? licenciatura en producción de radio y televisión. Así que Ah, tenía ahí mira, como... Era como lo único vamos, de medios que tenía. Así que iba por te puedo ahí. creer. Un Pero yo, colega, vamos. yo a esa la dejé, así que... Perdón. Yo la Ah, dejé pero a igual. esa. Igual siento que terminar o no una carrera tampoco te hace mejor o peor en algo. No, Yo, sí, yo lo terminé, suma. ¿sabes por qué? ¿Por qué? Para la tranquilidad de mi mamá. Para ella tiene un chip que, que, que quiere como, no sé, cuando vos la dudabas por ahí, no sé si me voy a recibir, decía, ay, pero fíjate, porque está bueno tener un título. A mí me pasó exactamente lo mismo, pero yo tenía esta lógica de, mira, yo vivo en Argentina y yo no sé cómo va a ser mañana. Yo siento que de acá a ponerle 4 años cuando termine la carrera voy a estar buscando laburo. Entonces, ¿por qué no arranco antes a buscar laburo y Claro, trabajo directamente? Y es muy gracioso, básicamente, porque el profesor que nos tomó la tesis, teníamos un grupo de WhatsApp y nos mandó una foto, después de que nos recibimos, nos mandó una foto de una abuela dándole dinero al nieto, diciéndole, esto es para vos, nieto. Y el nieto le decía, pero abuela, soy licenciado. Y la abuela le respondía, sí, pero en comunicación audiovisual. Como diciendo, lo vas a necesitar. El profesor que nos tomó la tesis, boludo. Un tipazo. honesto el tipo. Increíble. Mirá vos, qué Eh, interesante. pero ¿Y eso fue entonces claro. terminaste vos la carrera? Yo la terminé, claro, hace, creo que 3 años, me parece. Y Y este tema, perdón, te sí. interrumpa. Este tema de la carrera, ¿cómo?
cómo colisiona con el inicio del canal o cosas así, o por qué capítulo vamos. Ah, claro, eso. Sí, sí, sabía que algo me estaba desviando en algo. Sabía que de algo Vos, se trataba el podcast. si vos encaminame porque después, sí, se me van las riendas. Yo trato, lo que pasa es que me gusta mucho dejar a la persona irse, ¿no? Ah, ok. Bueno, yo, ahí está, boludo. Mientras estaba estudiando producción audiovisual, me hice un canal. Yo siempre quise tener un canal de YouTube porque tenía un amigo que subía un juego de Tibia, creo que era en su momento. Y yo siempre quise tener un feedback de alguien. Yo cuando escribía, se lo mostraba a mis padres y ellos me decían, muy lindo la historia, no sé qué. Y después, bueno, capaz que algún amigo. Y yo necesito más feedback, ¿viste? Quiero saber qué piensan el resto de mis cosas. Y dije, no, necesito hacer un canal de YouTube. Y empecé a... Bueno, esto fue muy, muy random, porque primero hice un canal con mi nombre y empecé a subir boludeces, eh, covers con guitarras, cosas así. Después hice otro de gameplays de Android. Mira, Yo jugaba en el teléfono con Android, ok, lo grababa y lo subía, ¿me entendés? Se llamaba Androider el canal. Dios mío. Después creé otro canal que se llamaba Cinemex. ok. Cinemex, Te que era un confundían con canal mexicano. donde subía, claro, test de cámara. Yo me había comprado una Lumix, Mira, subía esos test. Que ni siquiera entendía por qué subía esas cosas, ¿viste? no había un porqué. Y después, no, es terrible mi historial. Después creé Cinematics en Ok, 2022 o por ahí, ni me acuerdo ya. Y empecé a subir, el primer video fue un tutorial de un programa para hacer guiones de cine. No sé si conoces Zep Films. sí, por supuesto. Bueno, Zep Films, al principio, Nico Ortiz subía tutoriales no me acuerdo qué programa de edición. Y yo quería hacer algo parecido. Yo quería Claro, hacer tutoriales. Y empecé a subir tutoriales para hacer guiones de cine, para construir herramientas para cine, ¿viste? claro. En- en- Después metí de la nada, 5 curiosidades de la Casa de Papel. O sea, de una cosa pasamos a la Pasar otra, a otra. ¿viste? Y ahí también te Eh, pasó esta cosa medio como con la carrera que de repente anímicamente te ibas dando un filtro de qué te gustaba y qué no, ¿no? ¿O no era así? sí, sí, en realidad fue. Yo creo que fue más en la experimentación que otra cosa. Sí, a lo mejor por ahí si aprendí algo en la facultad. Cada vez, creo que el Celtex era un programa que había aprendido en la facultad, justamente. Pero bueno, llevaba cositas de esas al canal de YouTube. Después hice un tutorial de Blender, que era un programa 3D. Yo lo empecé a aprender ahí. De diseño 3D. Claro, y ese fue un punto de inflexión, el 3D. Porque a partir de ahí empecé a subir tutoriales de Blender. Y a Hmm, partir de ahí empezaron a llegar laburos de 3D, de gente que quería que yo le haga sus laburos de 3D. Mira, bien. Me metí a Fiverr, por ejemplo, que era una plataforma donde hacías trabajos por $5 para hacer cosas de 3D. Y me han pedido cosas súper turbias, Así. terribles. Sí, no, No puede ser. había un tipo que me pidió, por ejemplo, hacer un torso desnudo, ¿ok? Ok. Y animar la cámara. Y yo en ese momento me acuerdo que empecé a trabajar con otro tipo que diseñaba. Yo iba a hacer la animación de cámara, los materiales, los colores, y el otro tipo era el diseñador 3D. Entonces yo estaba en el medio comunicando. Ok. El cliente me decía, no, mira, tengo que diseñar un modelo 3D de un personaje femenino sin ropa y te pido disculpas lo que te estoy pidiendo, pero es para... Bueno, y está Es para bien, la facultad. es laburo. Bueno, y Todo, yo sí. le pasé, claro, tenía que mandar yo el audio al modelador, ¿me entendés? Y yo le decía, mira, Diego se llama, necesito un modelo 3D sin ropa, o sea, me lo está pidiendo así el cliente. Y digo, bueno, eso es un ejemplo entre tantos de Entre muchos. cosas Ok. de laburo 3D. Fíjate cómo por empezar a hacer tutoriales de YouTube, de 3D, Qué curioso. empecé a ganar laburos. Y qué bueno también que llegara a trabajo así. Claro, es que es rarísimo, pero yo calculo que también así soy, ¿viste? Hmm, Después de ahí, no, subí. Mira, esto es épico el cambio. Subí un video sobre cómo hacer el efecto croma con la pantalla verde. Y ese video despegó porque yo explicaba cosas un poquito más genéricas, no tanto en el programa, y llegó a mucha gente. ok.
Y después de eso dije, llegó gente que no es tanto de Blender, del 3D. Voy a hacer algo, la próxima, más genérico para esta audiencia. Y ahí hice imágenes fotorrealistas generadas por computadora o algo así. Y empecé a explicar, bueno, el ray tracing y los personajes 3D, no sé qué. Y empecé a hacer cosas más generales y empezó a llegar gente. Y así fui creciendo. Llegué a un video que era, por ejemplo, explicaba el agua en los videojuegos, cómo Ok. fue evolucionando, el Todo esto en fuego. cinematics. Claro, Qué, ¿no? lo- Terrible o sea, el qué historial. locura. ¿Y qué más? Ahí fue como que estabas desglosando un poco de. Porque es como curioso, tipo el modelado y el cómo funcionaban las cosas. Es curioso que empezaste como a desglosar lo que vendría siendo, qué sé yo, un videojuego, ponele. Como que lo fuiste dividiendo por partes. Y se nota, creo que como que en tus videos más viejos se nota un poco eso de. Qué curioso cómo está hecho esto. Y siempre tenés como ese datito ahí de tirar un poco de. Esta mecánica está muy buena, este personaje fue programado de tal o cual forma. Sobre todo, me acuerdo que el primer Sí, video que yo me vi de vos era el de Rainward, si no me equivoco, Rainbow. ese es como, estaba muy copado y era muy interesante ver así como, porque es como mucho pasa esto de que a la gente le gusta saber qué hay detrás de algo y vos estabas ahí hablando de cómo se programaba, me pareció muy interesante. Siento que hay como una Claro, conexión acá también entre eso. claro. Es porque estaba, claro, el tema del 3D tiene que ver mucho. Diseño 3D tiene que ver mucho con los videojuegos. Pero el tema fue la llegada de estas personas nuevas que se suscribieron por haber visto un video de algo un poquito más genérico. Y ahí dije, claro, pauso un poco los tutoriales y hago algo para esta gente que llegó, ¿viste? Claro, empezaste a alimentar Eh, el algoritmo. no, claro, porque dije, bueno, me va a convenir por ahí que esta gente vea algo que no sea un tutorial de Blender, que a lo mejor ni lo conocen. Y me acuerdo, decía, gracias por la gente que se está uniendo, ¿viste? Toda la típica. Y después hice, bueno, un video que se llamaba Unreal Engine es absurdamente realista. Más baitero el título. Absurdamente realista, una miniatura tenía. Es un clásico Y ya ese ahí, título. y ese video llegó como a 3 millones de reproducciones y fue Fua. como un antes y un después. Claro, ahí explicaba ese motor gráfico, cómo se veía, mostraba imágenes que eran bastante impactantes del realismo que conseguían. ¿Todo esto es técnico o era ya más metido en la mística de tu Era, canal? no, era técnico, pero yo lo narraba como un poquito más de curiosidad, para un público más genérico, no tanto metiéndome. Sí explicaba cosas técnicas, pero no me quería meter tan en profundidad, ¿viste? Claro, es que tiene esa cosa curiosa porque ponele, yo como espectador no voy a programar un videojuego en mi vida, entonces es como muy curioso que alguien te cuente y te haga llamar la atención de algo que no te Claro, va ni y te viene. era como un estilo, no sé si conocés Lucas Melor. Es un canal que mostraba, bueno, sigue mostrando cosas relacionadas con gráficos y No, no me lo conozco. cosas impresionantes de Mm. realismo, fotorrealismo y demás. Y fue medio por ese rumbo. Y bueno, hubo un momento, que no sé en qué momento fue, que hice la primera reseña, no sé si habrá sido una reseña o hablé de un videojuego en general, y ahí fue escalando de a poco, eh, hasta lo que soy. Que hoy, capaz que estoy, no sé, jugando Stalker, mato un mutante, me pongo existencial, me compro un libro sobre la tragedia de Chernobyl y hago un ensayo de 45 minutos sobre eso. Eso puede pasar en mi canal, ¿me entendés? Eso suena increíble, la verdad. Como proceso creativo, Claro. suena. Tener Y una yo lo crisis describo, existencial es necesario. hago un parry y me pongo filosófico. Claro. Me gusta, me gusta. Pero esa fue más o menos la evolución y cómo fue el rumbo, ¿no? De lo que es hoy. Muy interesante, la verdad. La verdad me resulta muy interesante, la verdad, todo. Pero tengo curiosidad respecto a todo esto, como tus videos que los han ido inspirando. Tengo curiosidad por esas crisis existenciales que has tenido, sobre todo en videos que me llaman la atención. Ya que es mi podcast, te voy a preguntar de los que más me llaman la atención para ir por ahí. Uno que particularmente a mí me voló la cabeza y que quiero saber si hay datos más extra o cosas así, o simplemente charlarlo, es el de los sueños lúcidos. Sí. Esos temas me parecen sumamente interesantes. Estas cosas de despertar en un sueño y cosas así. ¿Vos tenés como un historial personal con esas cosas? Tremendo. Yo no sé cómo llegué a ese tema,
Tuve, sí, como una mini parálisis en algún momento del sueño, Uf. que me acuerdo que estaba dormido ¿Cómo y... sería una parálisis del sueño contada desde tu perspectiva? Si no es muy personal, claro. o sea, yo, si querés que te explique algo como sería más general o cómo lo viví yo. ¿Cómo lo viviste vos? Ya que Porque vamos lo mío por... fue de unos segundos. No sé si habrán pasado minutos o segundos, porque a lo mejor yo lo viví como segundos. Hmm. Que, que estaba como acostado en mi cama y empecé como a entrar en un sueño profundo y sentía como que me desmayaba, ¿no? Una sensación rara. Ok. Y dije, en esa sensación rara quise abrir los ojos y no podía. Ok. Y lo loco fue que las parálisis del sueño suelen dar miedo. Y en ese momento yo dije, para, esto debe ser una parálisis del sueño. Voy a esperar a que se me pase, ¿viste? Esa fue mi Ok. reacción. Habré estado así unos segundos para mí y después pude abrir los ojos. Ok. Pero lo que yo dudo es que si estuve unos segundos realmente o si habrán pasado varios minutos, ¿viste? Lo Claro. que suele pasar es que la gente de las parálisis del sueño dice que ven entidades o que ven cosas terroríficas que se sienten muy reales y que no se pueden mover. Y Eso es lo vos que dice justo la tenías gente. los ojos cerrados. Lo mío fue loquísimo porque no me dio miedo, pero Claro. o sea, no podía abrir los ojos. Y creo que no me podía mover tampoco. Pero claro, esto pasó después en realidad del video de sueños lúcidos. Ah, te lo, te O sea, lo- no sé si te lo lo induciste. predije, sí, algo así. No sé cómo llegué al video de los sueños lúcidos porque muchas veces pasa que a lo mejor alguna obra de ficción me destraba alguna idea o algo para escribir y hago algo sobre esa temática, ¿no? Hmm. Pero sí me puse a leer un libro que se llamaba Explorando el mundo de los sueños lúcidos de Stephen LaBerge, era el nombre creo, y ahí hablaba sobre qué eran, sobre, bueno, daba ejemplos y después llegaba un capítulo que decía cómo se pueden inducir, cómo se pueden generar los sueños lúcidos. Y me acuerdo que ahí dejé de leer. Bueno, ¿qué pasa? Si a vos te dicen no hagas esto, ya sabemos lo que pasa. Te O da sea, curiosidad. después lo vas a hacer y a mí me daba miedo lo que decía la gente, porque había personas que decían que desde que tienen tantos sueños lúcidos no pueden vivir tranquilas, porque dicen que se despiertan y ven una realidad que no es la que estaban hace un rato cuando estaban dormidos, y dicen, no, no, yo quiero la otra realidad, ¿viste? Claro. Y lo loco es, ¿qué es la realidad? ¿Me entendés? Entonces llegás a un punto en que te empezás a flashear y eso te vuela la cabeza. Porque lo que pasa en los sueños lúcidos es que, lo que estuve viendo, ¿no? Se siente muy real, pero sabes que es un sueño. Entonces vos cuando ya estás adentro de un sueño lúcido lo puedes controlar, puedes decidir qué hacer, dónde ir, qué puertas abrir, que es un poco lo que pasa, por ejemplo, en la peli Inception de Christopher Nolan o El Origen. Eh, y no, yo dije, no, no, no quiero experimentar con esto. Porque ¿Vos, así como me pongo existencial, también soy medio cagón. vos antes nunca tuviste como experiencias con sueños lúcidos? No, no, eso es lo loco. Me llamó mucho la atención el tema, pero nunca tuve una experiencia yo mismo. Claro. Eso es lo loco. Yo siento, en particular, yo siento que a mí siempre me pasa con los sueños lúcidos, que es como cuando estás, no sé, jugando en la casa de un amigo y justo cuando te toca jugar a vos, tu mamá te llama porque se tienen que ir. Literalmente, los sueños lúcidos es así. Yo arranco a ¿Ah, entender tuviste? que arranco a entender que es un sueño y me despierto y no más. Entonces no se puede. Ponele que empiezo a tomar conciencia 2 segundos. Es que por eso justo en particular me llama mucha atención, porque yo he tenido unos sueños así como de pelearme con un sueño, de entender cuál es la realidad y cuál no. Por eso es como yo dije, no, me parece re interesante. Por eso tenía curiosidad de tu Tremendo. experiencia. Así que tuviste sueños lúcidos. A mí me llamó la atención cuando hice ese video. Dije, fue, les voy a volar la cabeza porque tremendo esto, no lo conoce nadie, ¿viste? No le pasó a nadie. Y ese video, no sé cuántos comentarios tiene de experiencias Dije, y yo no lo sí. podía creer. Digo, no puede ser que esta gente haya tenido tantos sueños lúcidos. No puedo creer que sea algo más común de lo que pensé. Hmm. A mí lo que me daba miedo, por ejemplo, es la gente que contaba eh, que esto muchas personas lo cuentan, que cuando hay un grupo de personas en un cierto lugar adentro de un sueño lúcido y estás vos ahí,
En el momento en que, que pensás, pará, estoy soñando. En ese momento, como que esas personas te empiezan a mirar. Que a Qué eso me pegué turbio. con esas anécdotas. Eso también es algo que... iba a spoiler, pero mejor no digo nada. Pasa en No, algunas spoilea, pelis. spoilea tranquilo. No hay drama. Si la película ya salió hace mucho, no cuenta como spoiler. Claro. No, bueno, en Inception pasa algo parecido, ¿no? No es un spoiler de la historia, pero como que cuando vos caes en cuenta, cuando ya tomás conciencia de que estás en un sueño, empiezan a aparecer como intrusos en tu subconsciente o algo así, que te es representado en personas que te empiezan a mirar, ¿no? Hmm. Y me gustaría seguir explayándome, pero no, ahora por ahí no me acuerdo tanto o tanta info de este tema y tampoco quiero hablar de, de algo sin conocer, ¿viste? Por ahí estoy pifiando en alguna data, No, pero es muy loco. no te hagas ningún drama. Yo tenía curiosidad por de dónde había venido eso, si vos habías como tenido tus propias experiencias quizás con el tema de los sueños, no necesariamente lúcidos, pero sí cómo era tu relación con los sueños. Tipo, a mí me llama siempre la atención porque es como que hay gente que vos la ves normal y de repente resulta que, qué sé yo, tienen más pesadillas que sueños normales, cosas así. Siempre es como un Sí, tema que me llama mucho la atención eso. sí ha pasado, por ejemplo, que en mi familia alguien ha soñado con algo y después al día siguiente ha pasado algo relacionado Premonitorio. con ese sueño. Sí, Claro. sí ha pasado eso. Bueno, mi abuela, por ejemplo, falleció hace unas semanas atrás Hmm. y mi hermano soñó con ella un par de días antes. Ponele, son cosas así Claro. Más. raras que vos decís, ¿qué onda con esto? ¿Por qué no ¿Qué lo onda? exploramos un poco desde el lado científico, ¿me entendés? Sí, me llama mucha atención, sobre todo en estas historias típico momento donde la gente coincide en datos que es como, en este tema en particular, es muy curioso porque es como, no es algo que se comparta tanto, es como los sueños. ¿Cómo puede ser que una persona al otro lado del mundo tuvo la misma experiencia dentro de un sueño que vos? Es muy raro, es muy Sí, raro. sí. Pero los sueños Pero lúcidos me dan un poquito de miedo porque no quiero llegar a ese punto de dudar de la realidad. Hay gente que hay la frase que siempre me acuerdo es a un tipo que dijo, siento que mi realidad está perdiendo su realidad. Ay, Dios. No, la, gracias. la historia, también la historia esta del tipo que no paraba de soñar, como que sus sueños cada vez eran más largos, o no, era algo así, ¿no? Como que se dormía y de repente pasaba una vida y cada vez era más extenso y de repente despertaba y era como, che, la vida que formé, ¿dónde está? Uy, no sé si ese lo habré contado o no me acuerdo, la verdad. Ese, Pero, ese, ese pero me suena. terrible. Ese No, es también, que hay gente que sí construye vidas que construye cosas. ahí. Y esto ya es parte de la filosofía. O sea, ¿es realmente la realidad es la que estamos viviendo ahora o es otra realidad? Eh, Eso es tremendo. O si pasa todo dentro de nuestra cabeza, o si en un universo alterno. Y A hablando mí de. Ah, esos perdón. temas me flashean. Hablando de conceptos ahora que vos me aprovecho, vos me decís que sos medio miedoso. Tengo como curiosidad. Eh, ¿Miedoso en qué sentido? ¿Qué te da miedo? Porque tenés como muchos videos hablando de terror y es como, qué curioso que una persona que dice que es miedosa explore tanto el terror. ¿Qué es eso? ¿Es una cosa como de pelearte un poco con los temas? ¿Te fascina demasiado? ¿Es de eso de no quiero ver, pero tengo que ver? O sea, digamos, lo gracioso es que a mí hay recursos del género que que cuando me asustan son los recursos que más me gustan, digamos, pongámoslo así. Ok. Y a mí me causa gracia cuando hago algo sobre algún tipo de terror específico que dicen Cinematics le tiene miedo a todo. No, amigo, estoy proponiéndote los recursos que funcionan para mí, ¿me entendés? Entiendo. Eh, y es cuando empecé a explorar el terror que hoy llamamos psicológico. Eh, bueno, o tipos de miedos. No sé qué, ya, el horror cósmico, por ejemplo, es algo que me interesa mucho. El miedo a lo desconocido. Siento que el miedo a lo desconocido es como el principal para mí, Hmm. el que funciona conmigo. Y que después de ahí vos pones el miedo a lo desconocido arriba y abajo salen los otros. Miedo a los niños, miedo a quedarse encerrado, miedo a las cosas gigantes, miedo al color amarillo. Hay uno que es el miedo al color amarillo.
Eso existe también. Claro. Miedo a las formas geométricas. Particularmente, ¿posta te producen miedo esas cosas? ¿O qué sería lo que No, verdaderamente te no, produce miedo todos a esos vos? ejemplos que di, no. Claro. Pero Principalmente particularmente. la pala. Eh, ¿Qué? Youtuber clásico. claro. Parte del rubro. Yo siento que, bueno, miedo a los desconocidos en general diría que es lo que más me da miedo. O cuando no entiendo qué está pasando, porque nosotros como espectadores cuando vemos una peli somos insoportables, porque estamos todo el tiempo, che, ¿va a pasar esto? No. Y ahora a lo mejor pasa esto otro. ¿Y qué pasa? Como espectador, cuando las cosas que ocurren no son las que supusiste, te decepcionas un poco. Y cuando sí ocurren, como lo predijiste, también te decepciona porque es malísimo. Entonces no tenemos punto medio. Entonces cuando una película te empieza a hacer dudar de qué está pasando o te está contando algo y vos no podés ver la amenaza, por ejemplo, es cuando te empezás a paranoiquear un poco. Eso es lo que hace, por ejemplo, el juego Voices of the Void. Estás en una estación espacial capturando señales del espacio eh, y pasan horas y horas donde no pasa nada, pero vos estás con los sonidos estos de las máquinas. ¿Viste que la heladera de noche cuando hace cuando empieza a cargar? No te ponen música ni nada, pero pasa el tiempo y ante la primera señal extraña que ves, vos querés saber qué está pasando. Necesitas respuesta, necesitas tener, si hay una amenaza, que te la muestren, que te pongan el monstruo enfrente. Y sabes qué es lo curioso, que cuando te muestran el monstruo, ahí te empezás a quedar tranquilo. Pero cuando no lo Claro, ves, empezás a asustarte de verdad, digamos. claro. Tiene Entonces, mucho eso de. va por ahí lo que me asusta en realidad. Tiene mucho de el concepto de que cuando nosotros llenamos los espacios, capaz, da mucho más miedo. Claro, sí, sí, ponele. Cuando, no sé, ahora qué ejemplo te puedo poner. Es como, no sé, estar en una estación, una parada de colectivo o estos espacios donde se espera la gente en un aeropuerto, ponele, o ¿viste la estación de colectivos? Cualquier Sí, estación donde está la silla y está toda la gente caminando ahí. Bueno, claro. sacarle la gente y quédate ahí sentado esperando. Y acá falta gente, ¿me entendés? Acá hay algo que no cuadra. Porque no hay nadie. Eso Que también, sí. es muy extraño. Yo particularmente jamás empaticé mucho con el terror liminal y cosas así, porque es como, no sé, un espacio grande y vacío no suele como darme mucha cosa. Hay Pero sí gente que lo entiendo. reconforta. Ajá, como un poco eso. También la arquitectura, cuando la ves tan acomodadita, vos decís, qué bonito que está esto hecho. A mí me pasa un poco Sí. de cuando veo una disonancia. Yo solía hacer el comentario de que me daban miedo las sillas, particularmente, como es un chiste tipo el concepto este de una escalera en el bosque, que es como, ¿por qué hay una silla en un lugar donde nadie se va a sentar? Eso, Vas a pasar como, toda tu vida parado. ajá, no sé, como me daba mucha gracia el concepto este, o sea, mucha gracia, al mismo tiempo, posta evocaba esta inquietud del concepto de ¿por qué existe algo donde no debería existir? ¿Cuál es la historia detrás? Eso siempre es un poco por Hay que ahí del. entender hay que entender que la ficción, digamos, nunca va a impactarle de la misma manera a dos personas. O sea, me ha pasado recomendarle películas a un amigo y ver que su reacción no es la misma que la que tuve yo, porque nuestras cabezas crecieron en entornos diferentes, Totalmente diferentes. ponelo en barrios diferentes, en culturas, incluso hasta de diferentes países, ¿no? Y entonces lo que le asusta a uno no le va a asustar a otro. Lo que los espacios liminales, hay gente que sienten confort o sienten relajación. Y hay personas que sienten todo lo contrario. Hmm, Eso es por cómo se va formando en nuestra cabeza a lo largo del tiempo. claro. Y por las referencias que hemos tenido. Eh, pero es muy loco, sí. Yo creo que si te tengo que decir, mi miedo es más grande por ahí, es el miedo a lo que no conozco. A lo que no No sé si conoces. por ahí puntualizarte algo. ¿Has tenido alguna experiencia que te dé terror más allá de la ficción? En la realidad, Sí. ¿Te llama la atención? ¿O vos también pones mucho el parate ahí? Nunca, ¿sabes nunca es qué? como cuando sos niño y decís, el fuego me han dicho que no lo toque, pero. A ver. ¿Sabes qué? No puedo identificar un miedo que tenga hoy.
Porque bueno, siento que cuando se trata de ficción, eh, puedo sentir muchos tipos de miedo, pero en la realidad no me pasa. Hmm. O sea, a lo mejor sí, lo típico, por ahí el miedo a la muerte o algún accidente, esas son cosas, creo que las típicas, ¿no? O el miedo a que me pase algo relacionado con la salud. Claro, pero Pero fíjate que no, particularmente, o sea, particularmente digo, ¿has tenido vos alguna experiencia? Tipo así como decir, me encontré en tal situación que me dio mala vibra, me dio la vibra de esto es desconocido. Capaz es una eh, pregunta muy de la nada, perdón. no, yo me acuerdo que de chico estaba en el pasillo de mi casa y cuando salía de mi habitación tenía empezaba a caminar hasta el baño, ponerle, cuando llegaba al baño llegaba un poquito trotando, ¿viste? Un poquito corriendo, por la duda de que lo que estaba atrás no me agarre. Porque vos Eso. veías el pasillo y era un pasillo así y estaba la habitación de mi mamá al fondo, de mis viejos, y mi habitación estaba a un costado en la pared. Y yo Claro. salía del costado para acá, para el baño, y al fondo de la habitación de mis padres, de la puerta era de madera, era alta, y siempre estaba, cuando ellos no estaban, estaba todo oscuro. No, no, yo llegaba al baño corriendo, porque tenía la sensación de que algo iba a venir de atrás. Claro, Eh, claro, claro. pero después que yo recuerde, uy, seguro hay, pero no sé si me voy a acordar. No hay drama, si no pasamos a otro tema, no te hagas problema. Es cuando te sabes como 150 chistes y te dicen que cuentes uno y Y no se te te acordás queda. ninguno. Por eso tenés que llevar el libro. Eh, Eh, eso, es- mirá, es muy curioso. Yo no ok, hablaba, no hablé hasta los 10 años en mi colegio. Y tenía miedo que me escuchen mi voz. Ahí me acordé. ok, ok. Hubo miedo rarísimo. Sí, No quería que me escuchen. hasta los 10 años dijiste. O sea, tenía mutismo selectivo. Ok, Que en realidad hablaba con mis padres y hablaba con personas de mucha confianza, pero en el colegio no hablaba. mira, Y qué creo que en el interesante. jardín tampoco hablé. Y bueno, fui a varias psicólogas. Y lo fui elaborando, pero sí tenía miedo que la gente escuchara mi voz. Mira, Eso podía pasar. Después averigüé cómo era. Y claro, yo le pregunté a mi mamá y me decía, pobrecito, eras tímido. Mamá, tengo 30 años, explícame qué tengo, ¿viste? No es tan difícil, decime el nombre. mira, Y era tenía, mutismo selectivo. mira, qué No sé, interesante. era demasiado introvertido y me agarró. Dije, no, de Y la terminaste nada, siendo youtuber. ¿qué? Algo mal hice. La, vuel- la vuelta de la vida. Mira vos, ¿Qué? Algo pasó. mira qué curioso. Ahora pasando, si querés pasamos a otro tema. Sí, estaba buscando algún otro miedo. Porque, por ejemplo, la oscuridad creo que nunca me dio tanto miedo. Ay, no encuentro miedos. Otro miedo que haya tenido. Está bien, no te hagas Es drama. raro eso, ¿viste? Cuando te gusta mucho los miedos de la ficción. O, Sí, o encontrás tus miedos dentro de la ficción. sí. Como que sentís que alguien está haciendo algo que vos pensaste antes o algo así. Es como esa conexión que tiene el arte, de repente resulta que no estás solo y que alguien más ya pensó eso que vos habías pensado. Claro, sí, no sé si son realmente miedos intensos, pero por ejemplo, la otra vez estaba esperando un ascensor en un lugar donde era que tipo subsuelo y estaban todas las máquinas, ¿cómo se llama esto? Bueno, no había gente, estaba toda la maquinaria atrás del edificio, los cables, los tubos de gas. Claro. Y no era miedo, pero era, bueno, que llegue el ascensor. Así me voy. Que se apure. Que Claro, llegue así me voy de acá. claro, claro. Entiendo. Son miedos raros, ¿viste? Son... Medios raros. También tenías como Siento que... esto del personaje, me acuerdo, en Hereditary, ¿no? Que es como que te daba miedo. Hereditary. Sí, Sí. sí, sí, Bueno, sí. pasa que ahí ya Se se va va al de carajo. mambo. Sí, se ven cosas que no pasarían en la vida real. Que te da como esa Bueno, ahí está, mira, sensación. voy desbloqueando con el tiempo. Me acuerdo, por Perfecto. ejemplo, una serie que Le temes a la oscuridad se llamaba. Ok. Una serie de Magic Kids, creo que era. Eran historias muy estúpidas. Hoy en día, si las mirás, son para niños. Y ahí sí me acuerdo que después no quería. O me iba a la cama y pensaba en eso. ¿Has pensado que es muy curioso cómo
funciona el miedo de los niños, porque muchas veces en retrospectiva quizás vemos historias infantiles que nos parecen turbias, pero es como que las estamos reinterpretando cuando somos niños, quizás no nos damos cuenta del contexto más oscuro que puede tener, pero cuando somos niños también estamos más conectados con el terror porque todo es desconocido de alguna forma. Entonces, si hay algo desconocido cuando sos niño, como que se incrementa por 20, porque si tenías ya miedo a lo desconocido, imagínate cuando eras niño, cuando no conocías nada. Por eso te puede dar miedo un pasillo, porque es el pasillo, no sé, cosas así. Me llama mucho la atención esto también. Cuando era chico me acuerdo que había una cantante que se llamaba Yuya, y no sé si en algún video, no sé si habré visto un video de ella cantando. Eh, es rarísimo esto, que me asustaba porque veía como que tenía un diente más oscuro, pero yo no sé si lo habré soñado, porque me asustaba eso, ¿me entendés? Ese video. Mira, Después me acuerdo que había un CD de música de mis padres que tenía como una sirena saliendo del agua con 4 brazos, ok. una sirena. Y eso me lo acuerdo porque ahora no me lo voy a olvidar, pero después soñé que lo más raro que vas a escuchar hoy es que soñé con Soledad Pastorutti con 4 brazos saliendo de la fábrica de mi padre. No, Todo por haber visto la tapa de ese CD, ¿viste? ok. Mira Mira, vos, voy desbloqueando recuerdos ahora terrible. un poquito de todo. Ojalá no desbloqueemos nada feo. Cuando somos niños, viste que no sé, hay gente que tiene miedo, por ejemplo, a la oscuridad, que son como las cosas por ahí más básicas, pero por ahí aparecen miedos raros. Claro. Miedos, por ejemplo, a poner una canción al revés que decían que tenía la letra del diablo, cosas Yo con que nos la, decíamos entre nosotros, con nuestros amigos y demás. con estas teorías de la típica del capítulo perdido de tal serie, yo me pasaba semanas perseguido. El de, Ah, Fin- claro, el de Phineas y Ferb, donde te decían que Candace era una esquizofrénica, no, ese me mató a mí. como yo también, ¿eh? O el calamar, o Calamardo. la muerte de calamar, sí. De Mirá, Calamardo, y a Calamardo, mí, sí. yo pensaba un montón y era como, ¿por qué me da tanto miedo? No sé, como de repente ves a Phineas y Ferb cantando y decís, no, pero no puede ser tan triste la historia real. No sé, me da una tristeza combinada Los con un miedo. creepypastas. Claro, sí, sí, eso sí me acuerdo también. Pero eso ya más en la adolescencia mía. Va, no. Entre los 11 a 13 años habrá sido esto. Pasa que yo digo 11 13 años como si fuera. Pero en su momento, tener esa edad, éramos mucho más niños que los niños de hoy que tienen 11 13 años, siento yo. Que ¿Por hoy qué tan como que. maduros? ¿Qué? Hoy capaz que un pibe de 10 años se cae de risa de mí. Me dice, sos un viejo cagón, un pibe de 10 años. ¿Me entendés? Y en su Claro. momento, yo cuando tenía 10 años, No, yo no éramos sé. muy cagones. Yo con 23 era el niño más miedoso del mundo, te juro. Yo tenía miedo a todo. Yo tengo más miedos capaz relacionados con temas esotéricos por todo el tema de la religión. Entonces yo posta creía que había un demonio abajo de la cama, no sé. No Mirá, sé si interpretaba tanto. Entonces era como muy por ahí, porque la religión sí te daba muchas razones para tener miedo, creo yo. claro. Yo, la verdad que los miedos por ahí más grandes los experimenté en ficción. Hmm, Y, y bueno, por ejemplo, me acuerdo del Hombre de la Bolsa, de esta peli que sacó mi vieja, que tuve que poner pausa. Yo estaba con mis amigos, imagínate. Me acuerdo que no. Yo estaba experimentando el terror, eso que me habían ocultado tanto tiempo, y estaba claro. recagado. Y yo digo, mierda, de verdad que es efectivo esto. Y tengo ese recuerdo como los miedos más grandes los experimenté ahí, realmente. Mira A vos. lo mejor en la casa de mi abuelo, capaz que puede haber habido algo raro, pero la mayoría fue ficción. Y ahora, aprovechando un poquito más ¿cómo se dice? Pasando a otro tema ya, te podría preguntar un poco de esto de la curiosidad. ¿Tenés como una curiosidad particular por esto que me parece muy interesante, esto de las realidades imposibles? ¿De dónde sale ese tema? Mira, yo no me acuerdo bien. Siempre que hay algo nuevo en mi canal, lo más probable es que no me acuerde de dónde salió. Ok. Pero, me gusta mucho también el misterio o las Hmm, cosas que no tienen explicación. Yo siento que en nuestra naturaleza está encontrar explicación a todo, ¿viste? Si se escucha un sonido de la noche y estás durmiendo,
tiene que ser algo que se pueda explicar, porque estamos en un mundo, hoy el paradigma es la ciencia y estamos en un mundo racional y Hmm. todo tiene que tener una explicación, pero cuando hay algo que todavía no se puede, no se entiende, como la familia esta que de repente se fue de su casa y empezaron a regresar los miembros cada uno por separado y vos decís, ¿Qué pasó? esto me parece muy loco. Eh, pero sí, me regalaron mis viejos un libro, lo tengo en el cajón, que se llama Cazadores de Misterio, Ok. que son cosas sin resolver. Hmm. Encima ni lo leí, lo tengo pendiente desde que cumplí años, desde marzo. Ya lo tengo que empezar. Pero sí, hay algo que encuentro ¿Cumpliste los como una 30 este fascinación. año? Perdón, Claro, curiosidad. Ah, mira. sí, sí, los 30 este Buenísimo. año. Encuentro como una fascinación en las cosas que no se pueden explicar. No sé de dónde saldrá esa fascinación, si saldrá de algo de niño, si saldrá de cuando quería saber cómo hacían los Reyes Magos para llegar a mi casa y dejarme los regalos, Claro. o cómo hacía Papá Noel para recorrerse todos los lugares. De algún lugar debe haber salido. ¿Y cuál ¿Cómo fue? se llama esto? Psicoanálisis. Cuando te Hmm. vas a la infancia, bueno, no sé. Particularmente Pero hay tiene. algo ahí. Yo supongo que tiene esto también curioso de que, como un poquito como el terror, tenés que llenar los espacios ahí de qué pasó y también da mucho más a la interpretación. No sé cómo funcionó, pero a veces fantaseo yo con cómo habrá sido la gente antes ponerte a pensar que, tipo, la mayoría de las cosas no tenían respuesta. O sea, tipo, hace muchísimos, pero muchos, muchos años, cuando no tenías respuesta de qué había más allá del mar, ponele. Una locura. Y también es raro que, o sea, siento que hoy con el acceso que hay a la información, es raro no tener explicación de algo. Y Hmm. con el avance tecnológico y científico, que hayan desaparecido tres tipos en un faro, ¿cómo, cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Sí. ¿O qué pasa en el Triángulo de las Bermudas? No sé. Hace poco justo vi un video respecto a eso, que era un video, no sé si lo viste vos, se llama Nadie sabe cómo nacen las anguilas. Ah, me parece que me apareció en recomendados, pero no lo vi. Es un youtuber muy bueno y justo hablaba de este concepto de hoy en día todos sabemos todos, me encanta el hecho de que exista algo que nadie sabe. Era un poquito por ese tema. Claro, es tremendo. O me hace acordar también cuando descubrieron hace poco un nuevo pez que nunca había visto nadie. No sé si era un pez rojo o algo. Hmm. Que Era una sí, especie nunca jamás vista. que sí, como que se descubren bastantes especies y cosas así, está bueno eso también, me encanta. Pero, Sí, pero no sé de dónde sale. Pues ¿de dónde? nosotros con el tiempo le vamos dando explicación a todo y vamos entendiendo nuestra vida y cómo funciona. En cuanto aparece algo que no entendemos qué es como que queremos saber de qué va. Claro. ¿Algún caso que particularmente sea tu favorito de esos? Un caso de mi favorito. Sí. Bueno, el síndrome de Cotard, por ejemplo. Hmm. Yo me acuerdo que había un tipo que fue al médico porque estaba deprimido y se había intentado quitar la vida. Y bueno, y lo que le dijo al médico es que estaba muerto. O sea, le dijo, yo no tengo vida, estoy muerto completamente. Y el médico, no sé si era un médico o un psicólogo, pero bueno, al principio era un psicólogo, le empezó a hacer preguntas si, si esa frase estoy muerto era una manera de describir su estado depresivo o si realmente creía que estaba muerto. Y este tipo le decía, no, yo realmente estoy muerto. Le preguntó qué sentía, que los órganos se estaban pudriendo, sentía el olor a podrido de su cuerpo, decía que realmente estaba sintiendo eso. Y a mí me flashó porque cuando le escanearon el cerebro y le hicieron los análisis, se vio que el tipo lo que estaba diciendo era en parte cierto. Porque las zonas de su cerebro que deberían estar relacionadas con la conciencia y con el, vos decís, yo existo, ¿no? Yo Claro. estoy acá. Esas zonas del cerebro que se encargan de percibir tu existencia estaban muy bajas de actividad en este tipo, que decía que estaba muerto. Eh, y eso es el síndrome de Cotard. Y a mí Mira. me flashó porque digo, o sea, es literalmente como decir un muerto vivo. Es como una persona que está diciendo que no tiene vida y realmente estás comprobando en los estudios médicos
que la zona de la conciencia relacionada con la conciencia tiene muy baja actividad. Mira. Y todo lo que tiene que ver con la conciencia me flashea, ¿viste? Porque la pregunta es cómo, ¿somos un cuerpo o estamos en un cuerpo? ¿Cómo sería eso? Y esas preguntas, por ejemplo, ¿por qué vos naciste en tu cuerpo así como estás así? Yo nací en el mío. ¿Y por qué yo no nací en otro cuerpo? ¿Por qué yo me siento acá que estoy atrapado y voy a estar toda mi vida acá adentro? ¿Me entendés? Claro. ¿Por qué? Eso me flashea mucho. Por eso el tipo del síndrome de Cotard también me flasheó. Hmm. Otro caso que me pareció muy interesante es el de los perros que saltan en el puente Overlord. No sé si conoces. Sí, 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 me suena un poco, pero contalo para la audiencia. Es un puente que queda en Escocia, que la gente dice que, bueno, hay un cartel que dice tenga cuidado con su perro, o algo por el estilo. O mantenga a su perro con correa, dice. Y vos decís, ¿qué puede pasar acá? Claro. Es un puente. Claro, porque ha habido casos de, más de 100 casos me parece, que cuando las personas van con sus perros sin correa, los perros empiezan a correr como locos y saltan y caen al precipicio de no sé cuántos metros de altura. Algunos mueren y otros salen heridos, ¿no? Claro. Pero cuando vos me planteas un caso así, a mí me vuelve loco porque digo, no puede ser lo que me estás contando. ¿Cómo me vas a decir que un perro que pasa por un puente con su dueño salta de la nada? ¿Entendés? Claro. Y ahí es cuando empiezan a aparecer las investigaciones. O sea, empezás a averiguar por qué pasa esto. Decían que, por ejemplo, había algunos animales abajo del puente que orinaban y esas orinas tenían hormonas y los perros se volvían locos cuando olfateaban eso, que tenían que lanzarse a buscarlas. Otra teoría decía, por ejemplo, que en el puente había paredes y los perros no sabían del otro lado que había y no podían medir si estaban a la misma altura o había algo más abajo. Entonces se mandaban sin saber qué había del otro lado y se caían. Pero es raro que fuera Pero, un caso único entonces el puente, ¿no? ¿cómo? Como que es raro que solo pase en un puente. Sí, me parece que había otro puente en Rosario, Argentina. Eso me lo dijeron en Olga, y yo ni lo busqué todavía. Que no sé Mira. si es en Rosario o en otra localidad. Pero claro, cuando me planteas cosas así raras, pero muy raras, es cuando... Por eso son los casos que más me gustan. Después de qué otro caso habré hablado. Bueno, la lluvia roja, los sueños compartidos, ¿Qué sería eso? personas que tuvieron el mismo sueño, por ejemplo. Pero como, o sea, solamente como soñar algo parecido. No, hay un caso, por ejemplo, no sé si me lo voy a acordar con tanto detalle, eh, que era como un tipo que soñó con una habitación, un pájaro en la ventana, que el pájaro se iba, y después llegaba al día siguiente, le contó a su amigo, y antes de que le contara, el amigo le dice, no, para, primero te cuento yo. Y le contó exactamente lo mismo. Tuvo un sueño de un pájaro que se iba y se moría. No sé, ni me acuerdo ni los detalles, pero como Ok. que eran detalles que vos decís, che, es demasiado. ¿Me entendés? Claro. A nosotros nos pasó, con mi familia hubo, creo que tres de nosotros somos seis, tres de Ok. nosotros tuvimos un sueño parecido. Mira. No sé si con algún miembro de la familia, con alguna tía. Y son cosas por ahí que decís, che, ¿qué mierda pasa? Y en el momento te asustás y te inquietas, pero después como que pierde relevancia porque tampoco es, qué sé yo. Eh, Esos son por ahí los casos que más me interesaron. Pero realidades imposibles, no sé realmente si la voy a seguir la serie. ¿Por qué? A ¿Qué veces pasó? pierdo, no sé, siento que se perdió un poco el interés. Como que hay un grupo reducido de personas que le interesa, Hmm. pero que le fascinan, pero no es como lo que la mayoría de la gente del canal quiere. Por ahí, Claro, viste, cuando subís un video y lo ves, no sé si en números o lo ves en los comentarios, como que hay algo ahí que no. tenés que ver siempre como esa generalidad que hablabas. De buscar Sí, esa no sé amplitud. qué puede ser, pero son 3 capítulos los que tengo. Para mí hay que cerrarlo ahí, que queden en 3. Bueno, Quede, tres buenos capítulos.
Sí. Y aparte porque hoy siento que si varío demasiado, El contenido. Podría perderse un sí, poco el foco. se pierde un poco el foco y yo esto ya lo vengo sintiendo a veces de esto de, che, estoy haciendo las cosas bien. La crisis de cualquier Claro. persona que hace esto, ¿no? ¿Cuánto llevas más o menos en Eh, YouTube? y yo lo empecé en 2022, pero siento que realmente fue el punto de inflexión habrá sido... Ah, no, ¿qué 2022? Uy, no, 2017. Uy, yo a veces tengo el 2017 con el 2022. No, Ok, no, no, no. Yo en 2017 empecé la carrera de audiovisual. Claro, no me daban las cuentas. Y lo habré creado 2018, por ahí. ok. Bueno, después me voy a fijar en el canal. Pero después de la pandemia, no sé si 2021, habrá sido el momento donde por ahí arrancó más a crecer. Bueno, cuando subí el video de Rainbow fue un crecimiento grande ahí. Hmm. Eh, pero sí, a ver, con respecto a la pregunta de cuáles son los misterios que más me gustaron, eh, creo que va por ese lado. Como los Entiendo. más extravagantes, ponele. ¿Vos tenés algo de que a todo esto, en esos misterios, buscas algo a partir de esos misterios o te gusta simplemente la existencia del misterio como tal? Tipo, ¿vos buscas alguna respuesta universal a tu existencia o estás tranquilo? No, yo siento que estoy tranquilo, pero lo hago más que nada porque me gusta generar una emoción o un sentimiento en la otra persona con estas cosas, ¿viste? Hmm. Porque es algo que a mí me gusta. Cuando a mí yo estoy viendo material audiovisual, una peli o un video de YouTube, lo que sea, y me deja flasheando, quiero contagiar yo lo mismo, pero del otro lado. ¿Me entendés? Claro, claro. Muy... Y me ha pasado que recibí un mail cuando hice el video de un juego que se llama Who is Layla, que va sobre la conciencia y temas existenciales. Recibí un mail de una persona que decía: te contacto porque mi amigo eh, vio tu video y ahora está muy mal, porque está como bajoneado porque los temas existenciales le afectan y no sé qué. Mira, Y después me mandó otro mail también. Yo no sabía qué responderle, ¿no? Y claro, claro. y después ahí me cayó la ficha de que, así como vos haces, podés poner una advertencia sobre este video contiene imágenes de sangre o imágenes de gore, imágenes sensibles, los temas existenciales también pueden ser temas sensibles para algunas personas. Personas con depresión o con, no sé, hay por ejemplo gente que tiene el deseo de no existir, Hmm. eh, gente que esos temas la ponen muy mal y son temas sensibles como por, si te dijera, te muestro un órgano humano y hay gente que también se sensibiliza. Y en ese mail me cayó la ficha de que tenía que poner una advertencia al principio cada vez que trataba estos temas más Mira. que nada existenciales que te ponían en duda sobre la realidad y sobre, Qué sobre tu interesante, che. conciencia. Sí, a mí me flashó, ¿eh? Mira, yo no, yo nunca lo había visto así. A mí no me afecta realmente, pero me interesa. Pero hay gente que estos temas no le afecta terriblemente. Está muy influenciado también por en qué etapa de tu vida estás. Una persona que a lo mejor está pasando por una depresión, es probable que estos temas por ahí le afecten demasiado y no quiera saber nada con eso, ¿viste? Claro. Yo me acuerdo, por ejemplo, que había un video que hice y había un juego que estaba relacionado con quitarse la vida. No sé si estos temas yo puedo decir esto ahí en este podcast. No tengo idea, pero lo No, no pasa averiguamos. nada. Pero digo, que como que era muy fuerte, ¿viste? Y Claro. había gente en los comentarios que. Yo ahí puse una advertencia. Si padeces depresión o tienes algún problema de ansiedad, yo en este momento voy a hablar sobre este juego que trata esos temas. Y había gente en los comentarios que me puso que sí tiene depresión y que el video le ayudó a entender lo que le pasaba o que vio el juego y dijo: ¿Sabes que yo, ahora que tengo depresión, siento que me pasa esto? Que lo que Hmm. dice el juego es verdad. Y Claro. fíjate que las cabezas de esas personas son muy diferentes. Hay gente que no puede ver esos ejemplos de cosas que le están pasando y hay gente que se lo toma bien y dice, no, lo miro y me identifico. Como que cada cabeza es un universo, Sí, esto es total, ¿viste? total. Sí, sí, sí.
lo entiendo. Entonces, particularmente yo, a mí no me afectan tanto estos temas, simplemente siento curiosidad. Y Claro, me gusta escribir sobre estos temas y volcar esa escritura después a un video, porque la realidad es que los videos de YouTube son una excusa a las cosas que me gusta escribir, de claro. ponerle así, ¿no? Eh, pero no, mira, por suerte estoy, digamos, yo a ver, mentalmente estoy bien y siento que todas estas cosas que escribo, a lo mejor una persona piensa que me afectarían negativamente, pero lo hago disfrutando, digamos. Claro. Sí, algunas cosas me han flashado, me han hecho sentir raro, pero son sensaciones que digo, wow. ¿Alguna vez tuviste una medio crisis de decir, fue, ¿existo realmente? ¿Existo? No, ¿El mundo es real? no tuve una crisis de ese tipo. Eh, sí, tuve como siempre, curiosidad y dudas y empecé a buscar información. Hay un libro, por ejemplo, que se llama La conciencia en el cerebro. Hmm, No me acuerdo del autor, pero donde se hacen, por ejemplo, experimentos. eh, Se han hecho, claro, digo experimentos en bebés, va a sonar returbio, pero quiero decir análisis del cerebro de los bebés, ok. y donde se ha visto, bueno, la actividad y en qué momento empiezan a desarrollar la conciencia, porque si yo te digo a vos que te acuerdes cuando tenías 1 año, lo más probable es que no te vayas a acordar, Claro. pero empieza a haber momentos difusos, de recuerdos difusos, que van a aparecer con el tiempo y te vas a acordar poquitos, hasta llegar a hoy, o sea, si miras para atrás, lo más probable es que haya más recuerdos recientes que recuerdos de cuando eras muy, muy niño. Claro. Y, y en ese libro hablan sobre estos temas y digo, mierda. ¿Qué es? Tratan de explicar la conciencia, que yo creo que hoy no sabemos bien qué es todavía. Hmm, Porque claro, ¿qué pasa cuando morimos, por ejemplo? Con la conciencia. Eso es un tema que también que me flashea mucho. Esa conciencia, ¿por qué aparece de repente? ¿Por qué nacemos claro. y por qué vinimos a este mundo, ¿entendés? O sea, son cosas que me dan muchas dudas, pero más curiosidad. No es algo que sea una crisis, digamos. También es muy curioso cómo nuestra conciencia existe en base a una infinidad de conciencias. Yo pues, me he puesto a pensar que es una curiosidad del ser humano el cómo dejamos de actuar qué sé yo, instinto o memoria genética, ponele vos, y empezamos a recordar el pasado. Es como, tipo, no hay un león que diga, uff, me acuerdo esa historia de aquel antepasado de hace 5000 años. No, es como una característica muy nuestra y entonces es muy curioso porque este comentario del contengo multitudes es como literalmente en la mente o presente. Tenemos que tener la existencia de un montón de otros seres humanos. Y es como muy flashero eso. Tipo, toda esa reflexión que tenemos que hacer. Como llenamos el mundo de reflexión. Bueno, y por ejemplo también el tema de los déjà vu, ¿no? O esto de, che, este momento yo ya lo viví. ¿Qué pasa si lo viviste en otra realidad? Eso Pasa también me así. flashea. Porque a lo mejor vos le decís esto a alguien, a algún amigo o algo, y va a pensar que es una pelotudez. Pero hubieron científicos trabajando en estos temas, ¿me entendés? Sí, No es se sabe. que son ideas que salieron de la nada de la gente contando historias de miedo. El Claro. tema de las realidades alternas, es muy loco. O sea, hay un experimento que es el experimento de la doble rendija, por ejemplo, que hacen pasar electrones o fotones a través de una rendija y empiezan a ver que, o llegan a ver, te lo digo así, llegan a la conclusión de que la partícula de luz, o sea, la emiten desde una linterna, una fuente lumínica, y hay dos Ajá. agujeros, ¿no? Para que lo explico mejor, dos agujeros. Ok. Y después de los dos agujeros hay una placa, una pared. Y cuando hacen pasar el haz de luz, bueno, después de todos los patrones que ven en la pared y todos los análisis, llegan a la conclusión de que el fotón, la partícula de luz, pasó por los dos agujeros al mismo tiempo. No que se dividió en dos. Es la misma partícula que pasó por los dos agujeros y es la misma. O sea, no son dos diferentes. Claro. Entonces, ahora si me puedo explicar el proceso va a ser un pardo y ni siquiera me lo acuerdo. Pero llegaron a esa conclusión y dijeron, no puede ser. Entonces, hay algo que no está cuadrando acá. Entonces, si extrapolas eso de una partícula de luz a nuestro mundo,
¿Qué pasa si, por ejemplo, yo ahora iba a ir a la casa de un amigo y digo, no, mejor no? ¿Qué pasa si voy a cruzar la calle, justo el semáforo se pone en rojo y digo, no, mejor no me apuro a cruzar, mejor espero? ¿Qué pasa si eso en otra realidad hubieras cruzado? Y hay otro universo alterno, no sé. Suena poco creíble. Y yo ahora, te digo la verdad, no me lo creo. Pero sabemos tan poco de lo que pasa en el universo y de cómo funcionan las cosas, siento yo. Sabemos mucho, pero al mismo tiempo, si todavía no logramos develar qué es la conciencia o por qué estamos acá, o de dónde sale la sensación de existir, si todavía no podemos develar eso, hay cosas que no conocemos, ¿viste? Claro. Y a mí esos temas me parecen muy flasheros. Sí, me gusta a mí, la verdad, me Tampoco gusta. soy un tipo que esté tomando unos mates con un amigo y que hable de estos temas, porque la verdad que no hablo casi nunca con de estos temas, pero cuando estoy solo y me pongo a buscar, Mira, puede salir de una peli o de... a mí sí me van más estos temas, la verdad. Por eso creo que me enganché tanto con tu canal. Sinceramente, las realidades, las cosas, todas estas cosas. El experimento del que me hablas fue un experimento que me flashó. Cuando lo escuché la primera vez fue como, no puede ser. ¿Cómo puede ser? ¿Cuál experimento? Ah, el de claro, El de la de la partícula. lija. Me pareció súper interesante. Es como nada eso, la realidad de cómo cambia dependiendo de si la percibimos, cómo la percibimos. Todas esas cosas me parecen sumamente curiosas a mí. Realmente las tengo ahí un poco. Ponerme existencial es de mis actividades favoritas. Claro, y parte de las cosas que por ahí escribo para YouTube tienen que ver también con la ficción. Es decir, eh, hay juegos que a lo mejor me disparan ciertas temáticas o me gusta usar algunas temáticas muy flasheras y ejemplificar con obras de ficción, porque me parece que está buena ese vínculo que tenemos con la ficción nosotros. Cómo la ficción trata de poner en palabras algunas cosas que a nosotros nos fascinan o nos aterran o nos hacen dudar y eso me parece que hay que disfrutarlo. Consuma ficción. Nah. Bien, me gusta. Como particularmente acá ¿cómo se dice? Tengo curiosidad en este punto de cómo llevaste esto a los videojuegos. Supongo que es un poquito por el tema de generalizar. Supongo que los videojuegos simplemente cayó el tema y de ahí dijiste, sigo hablando de esto. ¿Pero hay algo ahí o no? Tipo de verte ahí vos en una realidad, ser otro personaje. ¿Es posta que sos tan introspectivo como con el tema del parry o es más para el tema del show? Tengo curiosidad yo. ¿Dónde empieza esto suena muy bien si lo digo así y el realmente lo viví así? Bueno, a mí, por ejemplo, Soma me destruyó completamente. Soma, el juego Frictional Games, pasa que yo no sé hasta qué punto puedo decir, ¿viste? Para no spoilear. Pero No, la mandale historia de vos. Soma es un Mándale. tipo que tiene un accidente y creo que le quedan unos años de vida. Y dice, bueno, en este tiempo que me queda de vida voy a ir a tal lugar a hacer un experimento y le analizan el cerebro y cuando le hacen el análisis, él aparece en otro lugar, no sé cuántos años después, y se da cuenta de que no... Bueno, spoiler fuerte, se viene ahora. No te hagas drama. Ok, de que él ahora está en el cuerpo de una máquina. Entonces, el juego juega, valga la redundancia, con la idea de la conciencia y de hecho, tiene un final que vos te quedás... Esos son los juegos que a mí me gustan porque yo me quedé días pensando en ese final. Me quedé con un Uf, sabor de boca horrible. uf. ¿Vos jugaste a Soma por casualidad, te pregunto? No, Ah, bueno, perdón. pero... No, pero Yo, entonces no yo he te digo más. jugado dos cosas en mi vida y no sé si jugaré dos más, la verdad. Ah, listo. Soy muy poco gamer, por eso te digo que hagas spoiler como Ah, que te listo. mandes. Bueno, se ve entonces un spoiler del final. Advertí por las dudas por el público nomás, si querés. Ok. Pero en el final de Soma, lo que quieren hacer, o sea, está este tipo en unas instalaciones en un laboratorio. Déjame recordar porque es muy flashero. ¿Ok? Y como que hay otro clon de él que está en una nave y quiere que ese clon
que quiere que la nave despegue para salvarlos, ¿no? Ponele. Entonces, el tipo se pone en una máquina y lo que quiere hacer es transferir su sensación de que existe, su conciencia, transferirla al otro cuerpo para liberarse de todas esas instalaciones horribles en las que está atrapado. Quiere ir al otro cuerpo que está en la nave espacial, ¿viste? Bueno, Ajá, te lo explico así de básico. claro. Quiere ir a ese cuerpo, quiere transferir su conciencia a ese cuerpo para irse en la nave y salir de esas instalaciones, que es la única manera de escapar. Y cuando está en el proceso de transferir su conciencia al otro cuerpo, la máquina hace 3, 2, 1, se apaga todo y dice, ¿qué pasó? No funcionó. No transferí mi conciencia al otro cuerpo, sigo acá atrapado. Uy, Y la asistente, la chica que lo acompañó durante la aventura, le dice, no funcionó. Estás en la otra nave, estás en la nave, ya te estás yendo. Y el tipo le dice, pero no, sigo acá. No puede ser. no. Y la chica le dice, no, me cansé de explicarte. No estás transfiriendo tu conciencia. Tiraste una moneda y salió la cara que salió. Tu conciencia está allá también. Y vos sos otro. O sea, sos la misma persona, pero con otra conciencia o algo así, flashero le explica. Pero Qué me dejó turbiazo. loco pensar que el tipo se llamaba Simon. Entonces hay dos Simon. El Simon que se está yendo y el Que cree Simon que que todo se salió quedó. bien. Y al tipo le tocó ser El que se quedó. el que se quedó. Pero hay otro Simon que se salvó. Y ese Simon después te ponen en el otro final, te ponen la perspectiva del Simon que está allá, en la Claro. nave. Uf. Que ya se salió de esas instalaciones. Y dijo, todo está bien. Y lo que me parece loco es como... Claro, o sea, está funcionando, pero yo estoy acá todavía, ¿me entendés? Me quedé encerrado. Funcionó, pero yo no me puedo quedar acá, ¿viste? Incluso Claro. hasta el día de hoy me cuesta entenderlo todavía. Pero en mi cabeza, con todo el transcurso del juego, en mi cabeza era transfiero mi conciencia al otro cuerpo. Y en realidad no era así, no era que se transfiere, sino que se hace una copia. Hmm. Cuando vos copias tu conciencia, si yo voy y te hago una copia tuya, esa copia va a estar sintiendo. Que es el Se te original. trabó. Ahí está. Claro, esa copia va a estar sintiendo que es el original. Y vos también estás sintiendo que sos el original. ¿Me Claro. explico? Claro. Y es como, Entonces, literal, te clonan y quién es quién. Es como, no bueno, es como algo así del claro, clon. El tema. claro. Y el Simon que estaba en las instalaciones turbias, eh, seguía siendo un Simon. O sea, Claro. seguía siendo alguien. Eh, y el mal sabor de boca que te deja Soma, yo no lo sentí en otro lado. Y no sé si es que seré introspectivo o qué, pero me pegó. Es literalmente es como el. ¿Cuál es esta película? No me acuerdo cómo se llama. El Gran Truco, algo así, no me acuerdo, con Hugh Jackman. No sé si lo has visto. No me acuerdo. Hay una película con Hugh Jackman donde es un mago y como que hace un truco muy espectacular, pero en realidad es que él encuentra una máquina en la que él puede clonarse. Y así hace el truco re flashero de aparezco y desaparezco y aparezco en otro lado. Él Uy, la quiero ver, sabe la voy a a anotar. conciencia, o sea, esto es como parte de la trama nomás. Tipo, el plot twist es muchísimo menos fantasioso que la trama de la película. Es muy curioso eso, porque tiene La voy a anotar. un El giro de gran guión. truco. Ponele que se Me llama así. parece, me parece que está en Netflix, ¿eh? Yo vi la miniatura, creo que la otra vez. Y básicamente, nada, va un poquito, no sé si te la dejo que la veas nomás o te cuento de qué va la trama, porque, o sea, el giro no te lo No, cuento. decime de qué va. Decime de qué va, adulto. Es que es el concepto este de que el tipo se mete en la máquina, se clona a sí mismo, pero él no sabe quién es quién. Y él no tiene que saberlo. Él Es mata, eso. a su clon o mata a su clon o a él mismo instantáneamente y él se queda, él tira la moneda al aire. Dice, no importa quién sea quién, Claro. el truco lo vale. Es, Es un poco así. literalmente Soma. Es Literalmente flasherazo. el tema que me dejó flasheando. Y ahí te das cuenta cuando alguien del otro lado, el creador de la ficción, está haciendo las cosas bien, porque Porque la te deja intención que preguntándote. tiene la ficción es generarte sentimientos. Claro. O entretenerte, pero si no hay sentimientos. A mí me gusta que me qué generen gracia. cosas, que me genere todo tipo. Claro.
terror existencial, miedo a la vida, no, lo que sea. Yo lo acepto. Que venga nomás. Y no sé si fue terror o fue miedo la sensación que tuve, pero fue como un mal sabor de boca, ¿viste? Como diciendo mierda. No Capaz era una también, transferencia. también tiene un poco de simplemente sentimiento humano, de decir, pucha, yo quería ser el que estuviera en la nave, no quería ser el que me quedara. Claro, es horrendo. Y hay personas que, como te decía antes, esos temas no los toleran y no pueden jugar algo así. O no pueden ver una historia de Claro, ese tipo, ¿me entendés? claro, claro. Yo siento que capaz el medio del videojuego es lo que a mí me limita más, pero sí son experiencias que me gustan. Me gusta sentirme un poco así perdido y cosas así. Claro, y después, por ejemplo, no hace falta que todo sea existencial. Red Dead Redemption 2, cuando estás en el caballo y estás recorriendo el mapa y por ahí estás sumergido en el juego, El tema de lo simple. claro, empezás a ver cómo está construido y parece que lo empezás a apreciar cuando estás en el mundo virtual y después salís a la realidad y decís, mierda, hay cosas que tengo que valorar un poco más. Ah, qué bonito eso, qué bonito. Mira, te seguiría preguntando, pero como a las 7 te tenés que ir, paso al Ah, cierre pero si querés directamente. extendelo, mira, a ver, extendelo, no sé, Yo 5 o 10 minutos. lo único que necesito son, para cerrar el podcast, lo único que necesitaría son 5 o 10 minutos para que vos me hagas 3 recomendaciones que le pido a todos los invitados. Entonces, si vos te ves con tiempo para eso, vos decime, De una. ahora Uy, pasemos qué a las difícil, recomendaciones. Sí, qué te mato. difícil. Te mato con 3 recomendaciones. Y encima puede ser de lo que vos quieras, no está limitado ni a películas, ni a juegos, ni a nada. Y encima Ok. yo me tengo que comprometer a verlo, así que si vos me decís que es un juego, ¿Las me lo recomendaciones jugaré. son ahora? No, ¿Las tiro son al ahora? final, son al final, Ah, listo, listo, listo. por si cosas. Entonces me dejo 10 minutos más y a las 7 te Sí, pregunto de tranqui, nuevo. tranqui. Ok, esto también me llama mucho la atención. El tema de lo simple, ¿qué pasa con eso? También tenés mucho esto de los mundos vivos y cosas así, pero hay como algo ahí de que vos cada tanto le haces un parate a la vida y decís, pucha, qué lindo esto, qué lindo aquello. ¿Cómo funciona eso? O sea, estoy aprendiendo más en estos últimos años que hay cuando tenía 18, 19, 20. Me está pasando, o sea, con el paso del tiempo, que creo que es la vida misma. De qué cosas te empezás a cansar un poco o qué cosas querés sacar de tu vida. ¿Vos tenés 23, me dijiste? Sí, Claro, yo siento que de mi experiencia, lo que te puedo decir es que cuando yo llegué a los 30, empecé a ver la vida un poco de otra manera. O sea, empecé a tratar de disfrutar más tiempo con los seres queridos, porque sé que esas cosas no se repiten tanto. A lo mejor yo tenía 20, no digo que esté mal, pero no le das tanta bola a eso. Y no está mal. El tema es que a mí cuando yo llegué a los 30, empecé a pensar yo soy muy familiar, ¿no? Empecé a pensar en mis viejos, que ya los veía viejitos, y me empezó a pegar la nostalgia y el crecimiento. Y dije, che, siempre que pueda voy a tratar de tener un rato con mi viejo tomando unos mates, o siempre que pueda me voy a tratar de juntar con algún amigo. ¿Qué otra cosa? Voy a disfrutar los mates el domingo de la mañana, en el balconcito, leyendo algo. Cosa que a lo mejor cuando tenía 20 años. Yo a los 20, mi hermano, por ejemplo, tiene 20 y pico, tiene tu edad, y está a los palos. Y es multitasking a lo loco, ¿eh? bueno, Y yo ese Guillermo, multitasking no lo quiero más. ¿cómo se dice? Guillermo del Toro decía que sus 20 fueron la época más desesperante que ha vivido, que era cuando más viejo y más sin tiempo se sentía. No, no, terrible. Es que es así. Yo siento que lo pasamos todos. Yo también pasé por eso, porque estaba editando un diseño 3D para alguien mientras hacía una cosa para la facultad y rendía en 2 horas otro examen y qué sé yo. Uf, Siento que te gusta o te atrae estar así en constante movimiento. Es como, claro, un círculo vicioso. Y claro. después, bueno, 27, 28 años, 29, ya empecé a darme cuenta que disfrutaba más o que tenía que disfrutar más las cosas de la vida. Porque, ¿qué Claro. pasa? Nosotros tenemos un tiempo limitado acá. Y digo, yo siempre, perdón, pero lidio con esta sensación de que tengo que llegar a algún lugar. Tengo que Hmm. sacármela esa sensación. No sé si con terapia o con qué. Pero de pensar, hay algo que me falta, todavía no llegué. ¿Me entendés?
Claro. Y yo hice un montón de cosas. Logré muchas cosas con el canal de YouTube que tengo. Hice muchas cosas en la música, en la dirección de videos musicales. Hmm. Y aún así hay un bichito en la cabeza que me dice, todavía no llegaste a donde tenés que llegar. Y eso es una sensación que a mí me gustaría quitarla. Estoy Claro. trabajando para sacármela de la cabeza y de que en el día a día yo pueda disfrutar del hoy, disfrutar de las cosas que me van pasando o el proceso, ¿me entendés? Porque si no voy a Claro. tener en 40, 50 años y voy a decir, ¿cuándo empiezo a disfrutar? Ese es un problema. ¿Has Entonces estoy visto? tratando, ahora habiendo llegado a los 30, digo, quiero disfrutar las cosas simples que hay, ¿me entendés? O sea, Claro. ¿Has visto y no sé si es por la edad, Perdón. porque es. Sí, sí. Ah, no, no, eso. Ah, te decía, ¿has visto los conceptos filosóficos de nada, eso de, el de vivir en el presente? Medio budista y cosas así. Eh, no, me suena, pero contame un poco de qué va. Hay una serie que es 100% recomendable, a mí que me encanta la animación, de Midnight Gospel. ¿Te suena? Ay, no, The Midnight Gospel. Me gusta mucho porque toca un montón de temas. La serie es flasherísima. Vos primero vas a ver y lo que estás viendo no lo vas a entender y vas a escuchar y lo que estás escuchando probablemente tampoco lo vas a entender a la primera. Pero es básicamente alguien agarró un podcast de internet y lo hizo una serie animada. Entonces por eso los personajes lo que dicen nada tiene que ver con lo que está pasando en la pantalla, ¿no? Pero hablan muchísimos temas re importantes sobre meditación, sobre estar en el tiempo presente, cosas así que suenan re, qué sé yo, de flashero y energías, pero son muy buenas, son muy buenas. Me gusta sobre todo porque la serie tiene este enfoque que es un enfoque que yo adquirí para la vida en general, que es el tema de que no importa qué tan flashera sea la existencia o el universo, qué tan infinito sea, la vida no va más allá de las cosas que te pasan a vos. Nunca van a ir más Claro, allá. Entonces, claro, capaz los 8.000 años de humanidad que existen, la conciencia colectiva, los millones de años de la Tierra, existen únicamente para que vos te tomes un mate. Y mientras vos te claro, tomes ese mate, esa es toda la existencia que hace falta. Que es como un claro, como concepto, que le resta un poco de importancia al afuera por ahí. es como, sí, es un poco todo, sí, exactamente. Que le resta importancia, no sé, al universo mismo, que no te preocupes tanto por cuántas galaxias hay, que trates de Exacto. disfrutarlo y ponerle. Y todos los capítulos son de temas diferentes. Hay uno que, por ejemplo, habla mucho de este tema de que todos somos uno, de cómo interpretar las acciones de otro desde el lado de, che, ese tipo que ponele en la calle me apuñaló, puedo Claro, ser tranquilamente yo en otra vida. ¿Por qué llegamos a eso? Y no lo habla como una cosa de... Lo habla muy elevadamente, porque es como temas muy flasheros, ¿no? Que están muy buenos de pensarlos. También habla, por ejemplo, de sustancias, de un montón de cosas. En general, el último capítulo es una obra maestra que si vos tenés un poquito de sentimiento, te va a destruir. Porque es básicamente un podcast, te cuento así un poquito la historia. ¿están conectados los capítulos? No, para nada. Ah, entonces Bueno, lo puedo ver, ¿no? están conectados. Me lo Cuestión. anoto. En la animación están conectados, no fuera de la animación. O sea, como que cada capítulo Ok. habla de algo distinto, pero la animación sí cuenta una historia, ¿no? Y el último capítulo, básicamente, como no tiene tanta cronología, te cuento el podcast. Es un podcast del tipo de que hacía el podcast y la madre de él. Entonces, es un tema muy interesante. También habla mucho de un concepto que a mí me vuela la cabeza, que es el de cómo la gente que está por morir valora muchísimo más la vida. Es un Mm, tema que me parece re eso es re flashero. interesante. Sí, sí, sí. Que es Eso es como re que loco. encuentran una respuesta que capaz gente en toda una vida no está encontrando. Me hiciste acordar a un juego que se llama Everything, o Hmm. Todo, en español. Que vos vas pasando, o sea, sos, no sé, una flor, te acercás a un conejo y podés transferir tu conciencia a un conejo. Seguís avanzando, pasas una piedra, si querés. De esa piedra, si querés, te tiras al agua y te pasas una ameba. De la ameba, si querés, subís un nivel y vas a una montaña. Y ahora sos una montaña. Después sos un continente, si querés. Después sos un planeta. Y es un filósofo el que está detrás del guión del juego. Perdón, o sea, no el filósofo el que hizo el juego, sino está centrado en un filósofo, la temática. Que habla sobre Claro. que todos somos todo y que bueno, vos podrías haber sido tal cosa o tal otra, pero que lo importante es eso que decís vos. Disfrutar del hoy o vivir tu vida y que eso es todo, ¿me entendés? Es que Eso sí. es flashero pensarlo, pero al final de cuentas.
es así, o sea, A mí- a estás mí- para otra cosa. Me gusta mucho porque es como ponerle que existen infinitas realidades y que hay un billón de versiones de vos en todo el universo. Ok, pero si yo tomo el mate con agua caliente, ¿no me duele si me quemo? O si me rechaza una mina, ¿no me va a doler el rechazo? Es como la existencia puede ser todo lo que vos quieras, pero lo que sentís, lo que sos, es esto, es ahora. Por eso me gusta mucho ese tipo de Sí, sí, temas. y lo materializas más cuando vas creciendo, siento yo. Hmm, O eso me está pasando a mí. A lo mejor que se te va un abuelo o una abuela y decís, che, esto que me pasó con mi abuela, por ejemplo, yo decía, no, hay personas que vos decís, esta persona no se puede morir, tiene que ser eterna. Y vas cayendo y decís, che, Nadie es la eterno. vida va pasando y vos tenés que empezar a disfrutar las cosas que estás haciendo dentro de lo posible. Y a pesar de que existe ese camino de donde vos querés llegar, siempre apuntar un poquito más alto, pero que no se te olvide de tratar de disfrutar lo que estás haciendo o el camino que estás haciendo. Claro. Porque cuando pasan, o ya tenés 50 y recién ahí empezás a disfrutar, y está complicado. Para mí hay que empezar cuanto antes sea posible. Sí, 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 me parece totalmente cierto. Ahora, mientras más cosas hago, yo siento que muchas veces la perdición para mí ha sido tener tiempo libre, pero mientras más cosas hago, es como que en este caso trato de vivirlas a cada una particularmente, ¿no? Como decir, estoy haciendo esto, no estoy haciendo 20 cosas más, porque siento que muchas veces, nada, de ahí viene la ansiedad, por ejemplo, que es como, estoy yo escribiendo un guión, pero también estoy mañana que me tengo que juntar con un amigo, en mi mente estoy el viernes que tengo que juntarme con mi familia y es como, no se puede vivir así. Y Es todos pasamos como, por eso. Y es yo a veces muy peco, o sea, a veces paso por eso también, incluso hoy. O claro. sea, eh, para ahí me pasa cuando se me acercan algunos laburos, de rodajes, por ejemplo. Pero yo también me pasé por querer hacer todo al mismo tiempo. Que en realidad, ahora, es un proceso que a lo mejor está bueno vivirlo para entender cómo funciona tu cabeza y para entender cómo querés vivir. A ver, yo tenía que haber estudiado biotecnología para entender qué es lo que quería realmente. Claro. O sea, no siento que sea una parte de tiempo, sino parte del crecimiento. O Y sea, sí, las ideas se van procesando hasta un punto donde haces el clic. claro. Me gusta ese concepto. Tropezar también tiene eso de que te ayuda a aprender a levantarte y cosas así. Me gusta a mí el concepto de que sí o sí hay Claro, que vivir ciertas porque cosas. fíjate que yo de un año a otro no empecé a estudiar cine. Tuvieron que pasar 2 o 3 años para que mi cabeza vaya procesando y empiece a darse cuenta. Si no, todos a los 17 y 18 años ya, no sé, sabríamos qué hacer de nuestra vida y eso no pasa. Claro. ¿Y a vos ahora dónde te lleva la vida? O sea, porque vos decís que tenés este bichito de que algo te falta, que es como, esa es muy heavy porque siento que es una sensación que hemos sentido todos, la de no está completa mi vida, que es muy flashero, es como, ¿por qué? ¿Qué sentís vos? Ahora no tan existencial capaz, sino como, ¿a qué apuntás en la vida ahora? Tengo curiosidad, si se puede Yo saber. quiero, lo que quiero para mi vida es la música en realidad, que estoy en un proyecto con mis hermanos. Mira, Somos nunca lo tres hubiera y dicho. estamos haciendo música y yo desde hace años, y esto es una parte de mi vida que obviamente no comparto en el canal de YouTube y en las cosas que hago con Cinematics porque es otro mundo, ¿viste? Claro. Es como si fuera Hannah y Miley Cyrus, Hannah Montana y Miley Cyrus. Ok, me gusta. Y, por ejemplo, estamos elaborando con la música y yo quiero en algún momento, la gente piensa que tener éxito en la música es ser conocido con tu nombre y hacer canciones tuyas. Pero me estoy dando cuenta que estamos progresando, por ejemplo, en componer para otros artistas, juntarnos con gente del medio, llegar a contactos picantes. Buah, Y eso, escribir letras para otros, que eso también es parte del crecimiento. Y ya estamos rodeados de gente, de amigos, que trabajan todos para lo mismo. Y vos ya sabes que si uno se pega, se van a pegar todos. O se sea, pegan todos. Mira vos. y, y yo estoy como en ese laburo de hace años con mis hermanos y siento que eso es uno de los lugares donde me gustaría llegar más lejos todavía. Después siempre está esa sensación de que puedes llegar más lejos. Por ejemplo, con el canal de YouTube, siento que llegué muy lejos y como que todavía me falta, ¿me entendés? Pero no quiero que eso me haga perder el valor de lo que ya hice, ¿me entendés? Claro, siempre está bueno volver un poquito atrás y pensar, tengo todo esto recorrido, tal vez no le Sí. debo tanto Y a la vida. después a nivel personal, cosas eh, de actitudes, de cosas que no me gustaron.
como, no sé, de personalidad, de manejar mejor la inteligencia emocional, esas cosas también. ¿Y vos que sos muy familiar o capaz querés hacer también una familia? Cosas así. Sí, la verdad que no es algo por ahí en mi cabeza ahora que esté, Ah, ok. pero yo como que quiero darle tiempo a las cosas y que aparezcan, que fluya, poner. Que fluya. A ver cuándo me viene la motivación y las ganas de hacer ciertas Ok, cosas o hacer otras, ¿viste? ok. Estamos ahí a las 7, así que ¿querés que pasemos a las recomendaciones? Ah, bueno, y de última, ¿tenés alguna otra pregunta? Si querés aprovechar, capaz. No te voy a mentir, yo he estado puramente improvisando. Así Ah, que bueno, listo. las preguntas han estado surgiendo así de cosas que me iba acordando de tu contenido, de tus cosas, y la verdad siento que ha quedado bastante interesante. Yo ahora más que nada te lo digo por el tema, desgraciadamente, mira, yo me compré un adaptador para la cámara para poder tenerla ilimitadamente con batería, me llega mañana. Así que Es no una la- cámara tipo tengo una, mirrorless. tengo una Nikon que conecto con un, ¿cómo se dice? Una Ah, graf. con una capturadora. Capturadora, así que se me apaga a las Uy, dos qué horitas. bien. De mejor cámara que yo tenía. Ok, así que no, por eso tengo tiempo limitado, desgraciadamente. Si no, te juro que te haría preguntas de acá a la China. Ya se va a repetir. Ya sé. Oh, me encantaría, la verdad. Si te vuelvo a invitar, ojalá se me dé. Yo ahora, este es mi proyecto de ese bichito de algo más que tengo que estar haciendo porque me mata a mí la idea de solo depender de mi canal porque lo quiero mucho al canal y le va bien, pero al mismo tiempo es como digo, yo no puedo poner todos los huevos en una canasta, no puedo asumir que esto va a ir bien para siempre, entonces... Ah, yo pienso lo mismo también. Sabes que como no me da ese ruido, por ejemplo, depender solamente de Google. Claro, De una empresa multimillonaria que en un momento te falla y bueno, puedes ir, claro. tocar a la puerta y decir, che, pagame, ¿viste? Literalmente es un poco eso, así que por eso estamos en este proyecto, así que quiero ver cómo le va yendo con las cosas. Si no, yo lo voy a dejar Le guardadito. vale bien. Yo, Manifestemos. manifestemos. Si no, lo voy a dejar guardadito y ya con estas conversaciones para mí es un recuerdo increíble ya directamente. Ha sido un gusto hablar con vos, pero bueno, no vamos a pasar a eso. Igualmente. Recomendaciones, por favor. Uy, Necesito mira, 3. Las voy a antes quiero anotar. hacer un disclaimer de las Ok. recomendaciones. ¿Por qué pasa con las recomendaciones? Uy, no. Cuando vos para mí recomendás algo, tenés que decir para qué tipo de personas es. Ok, Pues yo ahora te me podría gusta. recomendar, por ejemplo, como te dije, Soma. Ujú, Y yo no se lo puedo recomendar a todos. claro. Una persona que no le gusta los temas existenciales no le va a gustar Soma. Pero me gusta mucho porque siento que las recomendaciones, yo detestaría que alguien me recomiende algo por compromiso. Yo quiero que la recomendación me diga más de vos que de la persona que la va a recibir, ponele. Porque vos no me conoces a mí, no sabes que me puede gustar o que no. Pero yo O sea, si yo juego un juego, quiero decir, este juego es el juego que le flashó la mente a Cinematics. Quiero saber por qué, a ver. listo. O sea que te recomiendo sin importar para qué público va. Por supuesto, tenés totalmente libertad. Ah, Pero tiene que ser importante para vos, no puede ser cualquier cosa. recomendaría la película Seven, Los Siete Pecados Capitales, para quien no la haya visto. Peliculón. La he visto, pero me la voy a ver de nuevo. De última, una peli, un videojuego y un libro de última. Me A ver, un encantaría. videojuego. Ah, qué difícil. ¿Por qué tres? No vale, no Y mirá vale. que te di tiempo para pensarlo. ¿Por qué tres? Hay un montón. Tengo lleno una lista enorme. A ver, algún videojuego. También, Bueno, si se puede ser preferencial, que sea algo que no dure 10 horas. No, pero ah, ok. si es un juego, creo que la media es más o menos por ahí, ¿no? No sé. Ok, que no sea tan largo. Ponele, no, si es un juego, no sé cuántas horas es el estándar. Que no sean 100 horas, ponele, no sé. No sean 100 horas. Uf. A ver, déjame revisar mi listita. ¿Es Silent Hill 2 o... No, pará. Half-Life 2. Bueno, Silent Hill 2. Ok. Yo Ahí nunca lo está. jugué. No tengo idea. Es una experiencia... Puede ser equilibrada. A lo mejor puede ser un poco difícil si uno no está acostumbrado, pero... Pero saben, ¿no le hicieron un remake a este? sí, el remake. El remake ¿Al porque... remake? Ok. Sí, el remake. Mejor. Bueno, remake, me lo anoto. Perfecto. Y un libro. Chan Chan. Un libro. Bueno, no, en realidad vos dijiste, si querés recomendar otra cosa, A sentite ver. libertad. Un mundo feliz. Ok. Aldous Huxley. Yo lo arranqué y no lo terminé. Buena Bueno, ocasión. ya, acá yo te recomiendo que me hizo sentir cosas a mí. No, está Después no me bien. juzguen. No, para nada, no es juzgarte. Tipo, leí dos Claro, digo, páginas.
Capaz que esto lo agarra alguien y le dice esto es una mierda, pues puede pasar. No, yo totalmente, el objetivo principal de este podcast es explorar todo tipo de cosas. Así que si te invito a vos, tienen que ser tus recomendaciones. Así pasamos Ok. todos por todo tipo de Y experiencias. una trampa, Terapia de Sebastián Fitzek, una novela para quienes por ahí no están tan acostumbrados a Ok. lecturas. Es una novela que en cada capítulo te deja picando. Y vos Terapia decís, de. mierda, creo que es Sebastián Fitzek. Ok. Fitzek. Esa es una novela más para gente que no está tan acostumbrada a leer, capaz. Ok, me gusta. Terminás el capítulo y decís, mierda, tengo que leer el otro. No puede ser tan hijo de puta este Ok, tipo. ok. Me gustan ese tipo de libros. Bueno, entonces yo por mi parte te voy a dejar en completa libertad. Mil gracias por estar acá, mil gracias por presentarte, por aparecer en el podcast, por la charla tan amena que nos diste. Es increíble, la verdad. Muchísimas gracias y gracias por tu contenido también, que es muy bueno. No, Particularmente gracias a vos. sigo todo. Gracias a vos. Yo también estuve viendo tu canal, muy bueno. Ah, gracias. Y gracias por nada, por el espacio. Y la pasé muy bien, estuvo bueno. Viste que yo me pongo a hablar por ahí, me tenés que frenar porque si arranco con. Me tocás el tema existencial y arranco y paso de mi infancia a la psicología y de la psicología paso a Dark Souls ¿entendés? Y pasan esas cosas, boludo. Como debe ser. Me No, parece muchas perfecto. gracias, yo la pasé muy bien y que termines bien el año. Que ahora no puedo creer que ya vamos a llegar a diciembre. Sí, no puede ser. Pero bueno, igualmente. Que tengas un muy buen año. Nos vemos entonces en otra ocasión. Hasta luego. Gracias.